Hola, hola. Ya estamos. Ya.
Entonces, creemos que esto va a ser van a ser unas charlas interesantes y va a ser un aporte hacia la comprensión de cuáles son los principales avances que tenemos tanto en sismología como en vulcanología en nuestro país, pero también queremos enfocar cuáles son los retos que tenemos nosotros como país para poder entender mejor estos fenómenos y si es que les entendemos bien a estos fenómenos, cómo podríamos nosotros tener una política que nos permita mitigar sus efectos. Entonces, le voy a pedir a mi compañera, la doctora Silvana Hidalgo, ¿no?, que haga la presentación de las charlas de vulcanología. Sí, buenas tardes con todos. Muchas gracias por venir a esta segunda parte de los 40 años del Instituto Geofísico. Es, por supuesto, un placer para nosotros contar con investigadores de gran renombre esta tarde para dar algunas charlas justamente sobre temas muy importantes de la vulcanología y la sismología. Entonces, vamos a empezar con el doctor Jeff Johnson. Él es profesor de la Universidad de Boise State University y ha trabajado en el Ecuador desde hace ya 25 años. De manera muy interesante, una de las estaciones sísmicas del Reventador tiene el nombre de su hijo, que era muy pequeño cuando se empezó a monitorizar el volcán. Entonces, Jeff fue parte justamente de esa campaña y de ese trabajo que se empezó ya hace bastante tiempo. Entonces, Jeff nos va a hablar justamente de las aplicaciones del infrasonido en la vigilancia volcánica. Entonces, Jeff, por favor, bienvenido y gracias por atender a nuestra invitación. Gracias. Bueno, gracias por la introducción y gracias por el gran honor de invitarme acá. Bueno, pero tengo que tener en mano o podemos. Ya. Realmente ese es un gran honor estar acá con el Instituto Geofísico en el año 40 de su vida y las presentaciones fue una cosa muy impresionante para mí y para recordar los años y la historia que tiene este instituto y ser parte de su familia es algo muy, una de las mejores cosas que ha pasado en mi carrera y en mi vida. Esto tiene un eco, ¿no? Ok, eso no es infrasonido. Mira, yo tengo 25 minutos, entonces trato de cubrir algunas cosas. Pero mi presentación tiene la tema de sonido. Es una palabra invitado para esta presentación. No existe. Pero, ¿qué significa? Significa que la palabra infrasonido es lo que estudio, investigo los sonidos de baja frecuencia y estamos en Ecuador. Entonces, una buena palabra para explicar lo que quiero hablar hoy. Antes de llegar ahí, tengo que hacer un anuncio para otra cosa. Ahí. Bueno, ¿cuántos de ustedes son volcanólogos? ¿Cuántos saben que hay una conferencia de volcanología en Guatemala en febrero? ¿Cuántos quieren someter un resumen? ¿Okay? ¿Cuántos saben que extendieron la fecha de resumen? Si no, está acá. Miércoles es la nueva fecha. Entonces, por favor, si el instituto puede tener sus mejores enviados a Guatemala, sería excelente. Yo recuerdo el mejor Citizen Volcanoes, tal vez la mejor conferencia de mi vida, que pasó, ¿qué año? 2005. ¿6? R2, el Citizen Volcanoes 5, ¿no? Ahorita estamos llegando a clima. Bueno, recuerda que esta conferencia en Guatemala va a ser muy parecido a lo que tenemos en 2005. Las comunidades ahí pueden aprender tanto de ustedes. Entonces, espero ver todos mis amigos ahí en Guatemala en febrero de 2024. Estamos muy metidos en este momento en la organización. Bueno,
tengo tiempo para preguntas sobre Silicon Volcanoes luego. Bueno, infrasonido, ¿qué es? Es un sonido que nosotros no podemos escuchar porque tiene baja frecuencia, pero los sensores sí pueden explicarlo. Este es un sensor de infrasonido que construimos en nuestro laboratorio. Y bueno, gracias Carlitos por prestarme por la presentación, porque no siempre traigo estos conmigo. Pero este es un sensor un poco, no muy inteligente, solo tiene una salida analógica, pero mide los sonidos de baja frecuencia y es importante porque los volcanes hablan con infrasonido. Sí tiene sonidos de alta frecuencia también, pero la mayoría de su energía está en el rango alrededor de 1 hercio. Entonces, humanos solo podemos escuchar 20 hercios y hacia arriba. Y bueno, tengo una presentación muy larga para qué es infrasonido, pero prefiero que empezamos con una cosa un poco más ligera y vamos a tener, si funciona, un actor que nos puede explicar de infrasonido. Wobble like all the time. I don't know. You feel the wobble right now? Yeah, I feel it right now. Eric, I can't hear that wobble that you're discussing right now. I'm not sensitive to it, but I believe you because of what the device is telling. And when we turn it on, it's generating audible tones from that wobble that you're perceiving. If you could hear this, you would feel like you were next to a jacket. You would not be able to have a conversation. What you're hearing is 100%. Esto es parte de un programa que presentó el tema de infrasonido de volcanes. Y cuando veo mi carrera con los artículos y sé que tal vez un artículo que tiene mucho impacto, tal vez 50 personas leen y tienes una persona como Will Smith que pueden decir la palabra infrasonido, eso es una muy buena oportunidad. Entonces, él estaba instalando un sistema de infrasonido para mí, incluso con esta máquina acá. Y no sé, eso fue Yazur en Tana, Isla de Tana, en Vanuatu. ¿Ok? Y estaba jugando con este juguete acá. Es un juguete, pero también es un sensor que recibe el infrasonido que no podemos escuchar y produce un tono audible. Entonces, lo que están escuchando ahorita es el infrasonido de este cuarto. Normalmente, cuando tenemos una sala más pequeña, podemos cerrar una puerta y escuchar muy bien el sonido. No funciona tan bien en esta sala muy grande, pero puedes soplar y generar un sonido de baja frecuencia que cambia a un sonido audible. Es solo una cosa para mostrar que el mundo, los ahorradores, tenemos este señal de infrasonido todo el tiempo. Normalmente no es un señal muy importante para los tecnólogos que vienen de mares o cosas. Pero cuando hay señales de volcanes que producen infrasonido de baja frecuencia, podemos grabarles con sensores como esto, ver las ondas y aprender algo sobre la actividad. ¿Ok? Entonces, esta cosa pueden jugar con eso más después si tienen tiempo, pero ese es un sistema para sonificar los infrasonidos y, bueno, es un juguete. Esto no es un juguete. Utilizamos esto para ciencia y monitoreo. ¿Me pueden escuchar bien? Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un tour a través de mi colaboración con el Instituto Geofísico acá en Ecuador durante, no puedo creer, 25 años. La primera vez que vine a Ecuador fue en 1990 como un alumno de intercambio y vivía en Ibarra. Y recuerdo que me desperté en la mañana después de llegar muy de noche y ahí estaba Cayambe, el volcán de Cayambe, cubierto con nieve. Y tenía 18 años. Era una memoria muy fuerte. Lo interesante de este grupo es que sí me gusta la volcanología y sí me gusta subir los volcanes. Entonces yo quería subir sus volcanes y empecé a ser miembro del club de andinismo de la Escuela Politécnica.
Y ahí conocí a Mauro Quito, a Marco Vaca y a Álvaro Sánchez. Y Álvaro Sánchez me llevó a algunos de los volcanes. Bueno, pocos años después podía volver como un científico. Y en este momento, en 1994, encontré con Dr. Hall por primera vez. Y eso fue un encuentro muy importante en mi vida. Yo vi qué estaba haciendo y quería ser como él. Eso fue un momento muy impresionante para mí. Bueno, pero nuestra historia empieza en 1998 y tengo todas estas imágenes de volcanes de Ecuador. Hay unos 5 volcanes distintos. ¿Por qué estos volcanes? Porque son los volcanes que generan infrasonido. Una cosa que mucha gente pregunta es ¿puedes medir infrasonido si el volcán está durmiendo? No, utilizamos los sismómetros para eso. Pero ya cuando está abierto y está produciendo sonidos, infrasonido tiene mucho valor. Entonces, ustedes reconocen todos los volcanes, Tungurahua, Sangay, Cotopaxi, Huahuapichincha y Reventador. Bueno, vamos a hacer un tour a través de los años. En 1998, yo era un alumno y no sabía qué estaba haciendo. Un profesor llamado Jonathan Lees me envió a Ecuador diciendo que hay un volcán allá activo. Debes grabar señales de Sangay. Entonces, llamamos a un joven en el instituto si quiere colaborar conmigo, y ese joven fue su director, Mario Luis. Está acá en la foto, ¿no? Hace 25 años. Y junto con Mario, fuimos a Sangay para grabar las primeras señales acústicas y sísmicas de este volcán. ¿Cuántos de ustedes son alumnos tratando de seguir un grado o tal vez? ¿Cuántos de ustedes están tratando de escribir artículos? ¿Por primera vez escribiendo artículos? Ok. Ustedes tienen una vida muy dura. ¿Por qué? Hace 25 años, para producir un artículo, el nivel era más bajo. ¿Estás de acuerdo con eso? Puedes hacer unas observaciones muy simples y puede llegar a hacer un artículo. Ahorita tiene que aprender y utilizar mucho más herramientas. Es decir, que mi primer papel, tratando de esta señal, solo mostraba los datos, comentando qué significa un poco, unas ideas, pero nada muy cuantificada. Pero lo interesante de esta señal es que estábamos grabando eso con sísmica y acústica y escuchamos un tipo de actividad como que llamamos un tremor armónico. ¿Conocen esa palabra? Y el tremor armónico no solo fue medido por sismología, por la sensor sísmica, pero también por el infrasonido. Es decir, que fue un fuente en la superficie del volcán. Y llamamos ese tipo de señal chugging, porque se puede escuchar un poco. Pero es muy común y Sangay tiene eso también. Bueno, otra foto de Mario Ruiz. En la foto de la izquierda está instalando unos sensores de infrasonido muy básicos. Hecho es que estábamos construyendo sensores sin saber cómo calibrarles. Y sí, registran infrasonido, pero no fue muy bien calibrado. Pero en la crisis de 1999, instalamos unos equipos en Huahuapichincha. Eso es Mario instalando los cables. Y la foto del derecho tiene vista hacia el domo, no se puede ver bien, pero con las cráteres de impacto. Y la señal muy básica. Pero podemos aprender algo de esto. ¿Qué podemos ver? Que la señal sísmica empieza unos 10 segundos antes de la señal acústica. Eso significa, tomando en cuenta el tiempo de vuelo, que está moviendo algo dentro del domo antes de que había una explosión. Otra vez, observaciones muy básicas, pero podemos, hace 20 años, utilizarlas para aprender algo nuevo. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Vamos a llegar a los años del 2005, cuando Tungurahua estaba un poco activo, o muy activo,
Y este papel escrito por colaboradores y Patricio Limón y Mario estaba parte de esta colaboración. Estamos grabando señales asociadas con explosiones y estamos tratando de comparar la señal sísmica, y la señal sísmica está abajo en rojo, la señal acústica en azul, y ya está saliendo. Vamos a ver una explosión, no todo, pero esto es un señal de explosión sismoacústica y algo está pasando en el cráter. Ustedes, si no saben esto, tienen un país muy lluvioso y tienen muchas nubes. Entonces, el sonido no importa. Pueden pasar por las nubes y podemos utilizarle para medir cantidad de explosiones cuando están con erupciones. Y eso es una cosa muy básica y muy útil. Y este papel estaba comparando las señales de sismo acústico con señales sismoacústicos con qué tal grande fueron las explosiones. Solo quiero decir una cosa sobre este estudio, es que no es muy simple. De vez en cuando tienes un cañonazo muy grande que registramos con el sonido como un choque de muchos pascales y la explosión no era tan grande. Y otras veces tienes un señal bastante bajo, tal vez un tremor, y la columna está subiendo muy rápido. Entonces, la relación entre sismo acústico y qué está pasando en el cráter todavía es un trabajo que estamos tratando de entender. Otra vez, observaciones muy básicas. Pero llegamos al año 2005 y estamos avanzando. Este es parte del tesis de Mario Ruiz, pero es un papel, si no han visto, es un papel muy importante para el desarrollo de infrasonido con sísmica y eso como un herramienta. El papel está lleno con detalles importantes, pero solo quiero decir una cosa, que tenemos un volcán que tiene erupciones y está generando sonidos a través del aire y señales a través de la tierra. Y Mario sabía investigar los tiempos de llegada de las dos señales para hacer qué, modelar qué lugar dentro del volcán había un fuente. ¿Okay? Entonces estaba avanzando la idea de que pueden usar sensores sismoacústicos para decir algo sobre la geometría del conducto. Bueno, siguiendo hacia el futuro. En 2005, bueno, como ustedes saben, en 2002 había una erupción grande de Reventador y después un poco quieto, pero en 2005 un crisis de nuevo. Y eso fue una oportunidad de aprender más de ese volcán. Entonces, estamos en ese año con un crisis y mucha gente del instituto muy motivado visitar el volcán muy a menudo. Y yo tenía, a través de un programa de Fulbright, tenía la oportunidad de vivir acá con mi familia y visitar Reventador muy a menudo. Entonces, instalamos como un grupo sísmicos, acústicas, y utilizamos los sensores de acústicas de infrasonido como un arreglo para ubicar fuentes. Este estudio, ¿qué aprendemos de este estudio? Que el infrasonido puede originar de fuentes que no son solo el volcán. En este estudio veamos que hay fuentes comunes de rayos, mejor los truenos producidos por rayos, también del volcán y también por una cascada que ya está muerta. Bueno para Hugo, porque no es un fuente de ruido, pero Hugo no es una buena cosa que cascada está muerta. Okay. Hugo, puedes saludar a todos. Está muy metido en estudios infrasónicos de Reventador y como usted sabe, la cascada producía mucho sonido de infrasonido que tenemos que sacar de los registros. Ok, entonces este trabajo era ubicar fuentes. Otra cosa que podemos hacer con muchos sensores acústicas, como muchos sensores sísmicas, es ubicar fuentes distintos. Bueno, avanzando un poco más, solo quiero decir que
no son solo los vulcanólogos que interesan el infrasonido. Tenemos colaboradores de Estados Unidos que son, ellos son del campo de ciencia de computadora y ellos nos estaban ayudando con telemetría. La cosa sobre las computer scientists era que no importa si los datos son tan buenos, solo quieren registrar datos y probar que los mecanismos de telemetría funcionan. Y ellos están felices. Okay. Entonces, entre nosotros había una pelea. Tenemos que tener señales de calidad y ellos solo querían empujar el mundo de computación. Pero la otra cosa sobre este campo es que no puedes imaginar cuántas citas generan sus papeles. Este papel, que la verdad es que no es tan interesante, tiene como 2,000 citas. 2,000. Es una comunidad muy no sé, asociada. Entonces, bueno, no sé si alguien en esta sala tiene 2,000 citations, pero eso nunca pasa en el mundo de volcanología. Ok, solo mencionar que trabajos acá son hechos por mucha gente. Y el timeline que tenía solo era trabajos en que yo estaba metido. Pero hay un montón de gente muy importante que colaboran con el instituto. Y hay que mencionar que Dr. Hall, Dr. Lees de North Carolina era un gran amigo del instituto. Y él fue advisor de Mario Luis también. Y todavía está muy interesado en lo que ustedes están haciendo. Okay. Y esto tal vez no va a funcionar muy bien, pero él estaba grabando señales de harmonic tremor. Como, ya, en unos minutos vamos a ver cómo Steven codifica las señales suyas. Entonces, voy a dejar que él pueda hacerlo. Pero es decir que todas esas señales también tenemos manera de observarles o escucharles fuera de solo ver las ondas. Bueno, siguiendo. Durante los años acá, una de las cosas más, para mí, más importantes eran las outreaches que podía hacer. Y en 2 ocasiones con Mario y con nosotros colaboradores, hicimos viajes al campo con grupos de alumnos, algunos de fuera, mezclado con algunos del instituto para instalar infrasonido, sísmica y hacer un tour de los volcanes. Acá en la foto izquierda abajo es el Dr. Hall, que podía venir durante un periodo de esperanza para las señales y nos ayudó con un tour y está hablando con un grupo de geofísicos, pero lo bueno de Dr. Hall es que puede comunicar bien con cualquier grupo. Entonces está hablando de Cotopaxi y sus depósitos. Bueno, el rojo círculo es una persona que vino del instituto también, es Omar Marcillo, ¿recuerdan a él? Ok, tiene mucho éxito ahora está en Estados Unidos trabajando en un laboratorio y él fue mi alumno hace años y estaba metido en el desarrollo de los sensores acústicos. Creo que lo dije en la primera parte de la presentación, que cuando estudio de infrasonido nació, estábamos utilizando herramientas que no entendíamos. La calibración fue mala. Y llega Omar y está muy interesado en desarrollar el instrumento, calibrarlo y modificarlo para que sea un sensor bien calibrado para la ciencia. Es decir, que ahora podemos medir voltajes y convertirlo en pascales y confiar en las ondas. Okay. Los primeros sensores que construyó están en el derecho y tienen un buen papel que escribió. Y después de eso, modificando los sensores,
un poco mejor, pero la verdad es que solo son mejor porque se ven un poco mejor. Es la misma cosa adentro. Y bueno, estamos construyendo estos sensores desde 2005, 2006 hasta ahora. Y ya hemos construido como 500 de estos sensores en nuestro laboratorio y normalmente donamos a observatorios o a otros científicos que quieren estudiar infrasonido. Porque podemos construir estos sensores con un valor de $200 de los mecanismos y otros sensores de infrasonido pueden costar 10 veces. Lo bueno de tener sensores baratos es que puedes poner muchos de esos sensores en toda parte. Puedes instalar un arreglo grande, tú puedes instalar un network de arreglos. Eres capaz de hacerlo cuando los sensores son baratos. Bueno, casi terminamos con las historias científicas. Esto es un estudio que tengo que mencionar porque la señal más linda del mundo de infrasonido fue grabado en Cotopaxi. Se puede ver las señales en la parte arriba derecha, ¿no? Yo sé que Marta va a decir que es un tornillo. Y es cierto que es un tornillo, pero es un tornillo infrasónico. Más lindo tornillo del mundo, ¿sí? Sí, pero este es infrasonido. Entonces estamos midiendo un señal. No sé si puedes ver la línea del tiempo, pero la señal dura 90 segundos, 1 minuto y medio, y tiene una frecuencia de 0.2 Hz. Es decir, que es muy baja la frecuencia. Y antes de Cotopaxi y después de Cotopaxi, no creo que haya un señal análogo. Eso fue durante la crisis de 2016 y estábamos grabando esos tornillos en una distancia de 8 kilómetros. No tienen una amplitud muy grande, pero son muy, muy claros. Y vienen del volcán. No hay ninguna duda porque tenemos arreglos. Bueno, utilizamos estos tornillos para estimar la profundidad del cráter. Y a través de esta publicación decimos, ustedes pueden pelear conmigo después, que la profundidad llega hasta 350 metros de profundidad durante este periodo. Es decir, que es un tubo muy largo para generar las bajas frecuencias. Pero no tenemos buena prueba. Yo sé que Benjamín está volando sobre Cotopaxi ahorita. Aquí. Quiero que confirmes que puede ser profundo. Pero si no es profundo, no quiero escucharlo. Bueno, si no es profundo, voy a decir que es diferente en 2016. Bueno, ¿qué más? Casi estamos terminando acá, pero quiero decir, hay un buen estudio hecho por otro alumno y amigo del instituto, Jake Anderson. No tengo un poco de él, pero 2 cosas que descubrió durante una erupción de 2013. Fue una erupción bastante grande y estaba grabando señales con los sensores acústicos que llegaron hasta 1600 pascales en distancia de casi 2 kilómetros. Es decir, que son unas de las señales más con amplitud más grande que han grabado en volcanes. Entonces, ustedes tienen volcanes famosos en el mundo de infrasonido por la amplitud y por la frecuencia. También él podía notar que las señales acústicas que normalmente grabamos con un arreglo de 3 sensores, 3 cables que extienden de un sistema de adquisición. Esos 3 sensores tienen cables de extensión 15 metros o más y pueden medir actividad eléctrica de la atmósfera. Es decir, que cuando hay rayos del volcán, está midiendo los rayos también con los canales de infrasonido. Esta última panel abajo tiene el registro de los rayos. Eso fue una erupción bastante grande. Bueno, hay 2 papeles más y quiero solo hablar de tal vez el segundo. Este es un papel importante de Dr. Ortiz, pero el papel más reciente de Dr. Ortiz está acá.
Esto fue publicado en Journal of Geophysical Research. Es un trabajo bastante bien complicado, pero está utilizando los sensores que instala en Reventador Volcán, no solo para medir actividad del volcán, y Hugo estaba manteniendo estos sensores durante mucho tiempo, pero encontró una manera, un método para sacar de un sensor la temperatura de la atmósfera utilizando un proceso de autocorrelation. Entonces, el procesamiento está bien descrito en su papel, pero utilizando un sensor puede sacar la temperatura de la atmósfera porque puede medir la velocidad de sonido. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Más o menos? Ok. Bueno, y quiero terminar con este video porque, bueno, Hugo, recién doctor Hugo, hace un mes, es uno de mis gran amigos que vino a través de la Escuela Politécnica Nacional, terminó su doctorado en UC Santa Barbara y durante todo ese tiempo, haciendo su doctorado, encontró el tiempo para volver a Ecuador y mantener sus equipos en el volcán Reventador. Y es un trabajo bastante difícil. Creo que le gustó también, pero bastante difícil. Tengo un video de 1 minuto, ojalá que se pueda notar qué está pasando, pero este es un video grabado de Hugo tratando de recubrir sus datos. Vamos a ver una sorpresa. A ver. Okay. Su caja de instrumentación ahora es una casita de abejas, pero para Hugo tenía que tener los datos. No importaba que era muy peligroso. Bueno, yo estaba con él y yo dije, no voy, no puedo hacerlo. Bueno, ya estamos al punto de terminar. Esto es, voy a poner el video. Ok. Voy a terminar con una actividad más reciente. Hace un año, ustedes tenían una conferencia de sismología. En 2022, la conferencia de LAX, y con Hugo, con Silvia y yo, tuvimos la oportunidad de llevar más gente a este volcán importante y muy activo. Entonces, esto fue 3 días, 2 noches de actividad. Y solo quiero decir que esta parte de nuestro trabajo es tal vez lo más importante. Los artículos sí es importante si quieres seguir y quieres que te pagan, pero es más importante que tienen oportunidad enseñar y aprender uno de otro. Y mis experiencias acá en Ecuador, en Reventador, en toda parte, con los amigos que tengo acá, han sido la mejor parte de mi carrera, es verdad. Y este viaje de hace un año, yo tenía la oportunidad de llevar a mi hija, solo puedes ver la parte de atrás de ella, con Silvia. Silvia está enseñándola cómo utilizar una cámara térmica. Entonces, qué buena oportunidad. Ok. Última es esto. Ustedes saben que todo lo que es bueno termina un día. No sé qué decir sobre lo que ha cambiado en Reventador, pero ustedes saben que antes Reventador era un lugar muy salvaje, muy difícil de entrar, muy difícil para trabajar. Y ahorita con el avance y la construcción de una casa arriba en la caldera cerca de Estación Lava 4, cosas han cambiado. Yo creo que este es un gran amigo del Instituto José y Rosa, que han construido una casa de turismo acá. Y para ellos es algo increíble que han podido hacer. El sendero o camino para llegar es pendiente y es una tarea inmensa que hicieron. Pero hemos perdido algo, porque ahora la entrada a este lugar salvaje es más fácil. Bueno, yo creo que sí hay oportunidades. Hay oportunidades para hacer ciencia. Bueno,
Hay oportunidades para trabajar con ellos en el hotelito para que cuiden bien. Pero ese es progreso. Y bueno, estoy un poco triste de ver lo que ha pasado, pero hay oportunidades también. Bueno. Y eso es todo. Voy a terminar con esas fotos y creo que sobrepasé mi tiempo, ¿sí? Ok. Entonces, el último mensaje es que si quieren ir a esta tinyurl.com, Equisound, puedes encontrar todos los papeles referenciados en esta presentación. tinyurl.com/Equisound. Gracias. ¿Y tenemos tiempo para preguntar? Sí, Pati. ¿Y qué hace falta que no va a tratar para que contribuya a para mí, en este momento es, bueno, yo siento viejo. Ya. No es decir que no tengo energía, pero cuando llegas a 50, tu capacidad usted no, pero para mí es más difícil hacer la ciencia difícil, pero la gente un poco de menos edad, ellos tienen las buenas ideas. Y bueno, para mí, yo creo que colaborando en el futuro con jóvenes que pueden avanzar el campo de infrasonido. Pero ustedes, otra respuesta es que ustedes tienen capacidad de avanzar la ciencia de infrasonido para monitoreo aplicado. Eso es una de las cosas mágicas de Ecuador. Gracias, Jeff, por este paseo en el tiempo sobre el infrasonido que se ha podido estudiar en los volcanes en el Ecuador, especialmente con tus instrumentos que son de desarrollo muy útil, menos costosos y que entonces pueden ser implementados de manera mucho más, vamos a decir, eficiente o factible, especialmente en nuestros países donde son tan caros los instrumentos. Bien, la siguiente charla está a cargo de la doctora Marta Calvache. Ella es una gran amiga del instituto desde hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, pero muchísimos. Y por supuesto siempre nos ha acompañado en los momentos más importantes y también en muchas crisis volcánicas, aprendiendo un poco en conjunto sobre los volcanes de Colombia y los volcanes de Ecuador. Tenemos además un volcán en el que trabajamos juntos porque compartimos del Chile Serronero en la frontera. Entonces, por supuesto, la colaboración con los colegas colombianos siempre ha sido muy importante, muy fructífera con el Instituto Geofísico. Entonces, Marta nos va a hablar sobre los sismos y los volcanes y por qué es importante ser buenos vecinos. Gracias, Marta, por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí, por considerar mi nombre para 40 años. En Colombia, todo empezó que tenemos muchos volcanes, que hasta se hacían estudios en volcanes hace 38 años, pero nunca se consideraban los volcanes como una amenaza o que representaran un riesgo. Y pues tenemos problemas. Estos son algunos de los volcanes que en estos 38 años han presentado algún tipo de actividad en Colombia. Y estudiar fenómenos naturales, estudiar el riesgo de los fenómenos naturales es un reto. Muchos de ustedes saben el reto, la responsabilidad que se tiene cuando se estudian volcanes, cuando se estudian sismos. En mi caso, el Nevado del Ruiz fue lo primero.
Yo hice la tesis trabajando en un proyecto de geotermia en el Nevado del Ruiz. Y el Nevado del Ruiz empezó con una actividad. Y ahí, digamos que Colombia, si bien, por ejemplo, tenía estudios de estratigrafía, tenía estudios de petrología en el Nevado del Ruiz, no tenía estudios sobre qué pasaba si el Nevado del Ruiz hacía erupciones o presentaba algún tipo de actividad. Todo empezó desde el 84 que la gente haya visto algo, pero a lo mejor hasta antes había empezado, pero no había ningún tipo de equipo. Yo allí hago un recuento de las cosas que ocurrieron, pues algo muy resumido, pero mi conexión y mi contacto va a que UNDRO, que era la oficina de Naciones Unidas que era para asistir en desastres, la persona que estaba encargada de UNDRO, John Tomlin, lo que dijo es que vaya Pete Hall a Colombia, que vaya a apoyar lo que está pasando en el Nevado del Ruiz. Y eso fue lo que mencionó esta mañana temprano, ¿no es cierto, Pete? Yo siempre le he dicho Pete, así es de que creo que, así hemos sido siempre, ¿no es cierto? Él fue como en marzo o en abril de 1985 a Colombia. Y lo que dijo es, pues sí, es un volcán. Se sabía porque habían historias, relatos históricos que explicaban que había hielo, bloques de hielo en el río Magdalena, en Colombia, por erupciones del Nevado del Ruiz. Entonces, y habían depósitos y se veían que esos depósitos seguramente eran volcanoclásticos, que eran lo que después se conocen como lajares. Las recomendaciones de PIDA ahí eran, se necesitan sismógrafos, se necesitan equipos, hay que saber cómo está el volcán. Ecuador estaba ya haciéndolo, pues cumplen 40 años, desde un poco antes estaba trabajando en el Ecuador. Yo no sé qué tantos equipos tendrían hace 38 años, pero en Colombia no había ninguno de esos equipos. Algunos de ustedes verán y a lo mejor instalaron alguno de estos equipos. Se demoró pues diferentes organizaciones en Colombia. En julio se instaló el primer equipo, pero todo era un reto. Era cómo se busca la información y después qué significa eso. O sea, tener un sismograma y cómo se interpreta. Habían dos profesores de la Universidad Nacional que tenían doctorados en geofísica, pero pues no necesariamente sismología y muchísimo menos sismología volcánica. O sea, estábamos iniciando, digamos que en pañales. Otra de las recomendaciones era, hay que hacer un mapa. Hay que hacer un mapa donde se hable de los peligros, de las amenazas, que hoy llamamos amenazas, del Nevado del Ruiz. Con la información que se tenía, de los estudios que se tenían en el Nevado del Ruiz, y debido a que el 11 de septiembre de 1985 el volcán hizo una primera erupción grande y le cayó ceniza a Manizales, entonces a nivel nacional, digamos, como que hubo una gran presentación en sociedad del volcán Nevado del Ruiz. El Ingiominas, que hoy se llama Servicio Geológico Colombiano, y la Universidad de Caldas prepararon ese mapa y lo hicieron como en 3 semanas. Porque la erupción fue el 11 de septiembre y ese mapa fue publicado como el 8 de octubre. Entonces fue algo récord que se pudo hacer porque ya la información, digamos, de toda la estratigrafía de los eventos de los últimos más o menos 13.000 años ya estaba hecha. Y ya estaba hecha con 2 estudios. Una tesis de doctorado de Darryl Hert del Servicio Geológico de Estados Unidos y el trabajo de Jean-Claude Touret sobre el Nevado del Ruiz. Ese mapa decía que si había una erupción del Nevado del Ruiz Armero, que está aquí, sería afectado por flujos de lodo en un 100% de probabilidad. Ese mapa tiene un error muy grande porque en esa época también la cartografía no era tan fácil de acceder. Y esto es el río Chinchiná, que es no nace aquí.
Entonces se dieron cuenta que el mapa tenía un problema, si bien se dio a conocer y hubo reacciones, todo eso, pero pues no pasó ahí. Y en la nueva versión del mapa se iba a entregar como el 15 de noviembre, la erupción fue el 13 de noviembre de 1985, y pues pasó lo que se conoce, ¿no es cierto? 13,000 personas murieron en un lado, otras tantas del otro lado del volcán. Total, se cree que 25,000 personas murieron. Y ahí empieza, ¿cómo puede ser posible que si uno conoce algo, por ejemplo, que en Armero va a ocurrir un fenómeno de un lajar, de un flujo de lodos, ¿por qué las autoridades, los profesores, las instituciones, las comunidades o no reciben o no se apropian o no reaccionan? ¿Por qué se mueren 25,000 personas? Desde aquí, del Nevado del Ruiz a Armero, en línea recta, hay más o menos unos 70 kilómetros, 75 kilómetros, y el flujo se demoró desde aquí a aquí 2 horas. O sea, que hubiera sido muy sencillo haber evacuado, haber hecho algo para que las personas no murieran. Entonces, uno de los grandes mensajes es la ciencia, la investigación, la generación de un nuevo conocimiento. Pues sí, en las universidades se hace investigación, se publica, se tienen las citaciones, todos los likes, lo que quieran, pero esa función y esa responsabilidad social, de esa responsabilidad de un vulcanólogo, que llega un momento donde su principal función es comunicar, es hacer conocer, es ponerse al mismo nivel de la persona que es el usuario final, para saber si lo que yo entiendo lo estoy transmitiendo, lo estoy compartiendo, y entre los dos o esa persona puede tomar sus decisiones en un momento dado. O sea, una madre de familia con los 3 niños en la noche del 13 de noviembre, ¿cómo hubiera reaccionado si lo hubiera entendido y apropiado de otra forma? ¿No es cierto? Ese es el principal punto y el principal mensaje a las personas que van a celebrar 40 años dentro de 40 años. Entonces, a ustedes, ¿no es cierto? Esa yo diría que es uno de los mensajes. ¿Cuál es la función social de la ciencia? Y especialmente la vulcanología, y especialmente un país como el Ecuador y un país como Colombia, eso tiene sentido. Y si no, miren lo que pasó aquí. ¿No es cierto? Y ese es el principal mensaje de esto. Que van a tener retos todos los que quieran. Que van a tener problemas, enfrentamientos, responsabilidades, demandas legales. Sí, los van a tener. Entonces, ese es el reto, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo? Ustedes ya lo están haciendo. El Instituto Geofísico es uno de los principales sitios, llevan 40 años y han tenido situaciones muy difíciles, pero lo están haciendo. ¿Qué más les va a esperar a ustedes? A los más jóvenes, bueno, y a los no tan jóvenes que todavía están en camino hacia esos siguientes 40 años. Quiero mencionar esas relaciones con, en el Galeras, fue la erupción, muchas personas, o sea, Pete Hall, Hugo Yepes, Krista von Hildebrand Andrade, creo que lo dije bien, los que trabajaban con las estaciones, todos llegaban, ¿no es cierto?, a apoyar, a ver, a aprender, porque estábamos aprendiendo. O sea, interpretar los depósitos que había dejado el volcán, que con eso por ejemplo, se calculaba el volumen, se veía qué era lo que había pasado, se tenían unas señales sísmicas más o menos en un papel ahumado, que es un manchón, ¿no es cierto?, porque pues todo como que quedaba borrado, que aprendíamos del Nevado del Ruiz y de una erupción como la que había ocurrido. Entonces, el intercambio era muy, muy grande, porque allá había un montón de cosas que había que obtener los datos y que había que interpretar.
con la erupción del Ruiz y con la actividad del Ruiz. Esto es Galeras, esto no. Uy, ¿Me puedo ir para atrás, por favor? Eso es lo que yo les quiero mostrar, pero ya llegaremos. Sigue para atrás, para atrás. En Galeras, siempre el Ecuador ha estado pensando en Cotopaxi. Pasó lo del Nevado del Ruiz y a los 4 años Galeras empieza con este tipo de actividad. Fue pánico total, o sea, hacía 4 años había pasado lo del Nevado del Ruiz, un sitio a 70 kilómetros había sido desaparecido y Pasto, la plaza principal de Pasto queda a 9 kilómetros del cráter de Galeras y el Galeras estaba así. Entonces era horror de los horrores, ¿no es cierto? Nadie quería que nada le fuera a pasar a Pasto. Y se valía todo, todas las creencias, desde ir a botar medallas de la Virgen en el cráter del volcán, hasta los rezos, las hierbas, lo que fuera, pues servía, ¿no es cierto? En ese caso. Pasó un tiempo, el Instituto Geofísico, o sea, yo creo que ahí Mario ya hacía su aparición, ¿no es cierto?, en las personas, tanto los electrónicos, los sismólogos que estaban aquí, pues Pasto está muy cerca. El USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, estaba planeando hacer un curso aquí en Quito. Y como Galeras empezó con actividad, decidieron que mejor lo hacían en Pasto. Y entonces allí estuvieron los del USGS y estaban unos trabajando con la parte de monitoreo, pero también llegaron los de geólogos para, en un grupo de países latinoamericanos, buscar información muy rápido sobre depósitos, sobre dataciones de Galeras, porque de Galeras no había mucha información, lo que sí había pasado con el Ruiz. Entonces, esta fue una época de mucha colaboración con el Instituto Geofísico, con Galeras. Finalmente no pasó a mayores, no hubo una gran erupción, eran cosas como esto, como esta incandescencia en uno de los cráteres, pero no hubo una gran erupción. En 1993, Galeras fue el volcán de la década, uno de los volcanes de la década a nivel mundial, y se hizo una organización de un seminario en Pasto. Habían como vulcanólogos como de 25 países, como 100 personas en el congreso inaugural, para que todo el mundo conociera Galeras y que se hiciera investigación en Galeras. El día de campo que se hizo el 13 de enero de 1993, el volcán hizo una pequeña erupción y 10 personas murieron, entre esas 9 vulcanólogos. Esta es una fotografía, en esta parte del cráter estaban los que trabajaban en geoquímica, y por aquí estaba un grupo que trabajaba en geofísica, en gravimetría, los cuales no se encontró los cuerpos, y aquí se ve, ¿no es cierto?, como seguramente por aquí hubo un pequeño flujo piroclástico que fue el que afectó a ese grupo. Ahí también, pues, muchos de las personas del Instituto Geofísico estaban allá. Finalmente, con Patti, nosotros llegamos a la parte más alta y digamos que en un primer momento, a veces ilusamente, pero bueno, se hizo, era intentando ayudar a las personas que habían quedado heridas, que en la medida que uno se acercaba al cráter, pues estaban más heridas y empezaban a encontrarse los cuerpos de algunos de los compañeros. Y yo diría que ese es otro gran reto. Cuando usted ve que un compañero está muerto, pero que hay que seguir, o sea, hay que ver por los que están vivos, el volcán hay que monitorearlo, hay que reaccionar con la situación que se está dando ahí, y ¿qué se tiene? Se va a desmoronar
la persona, el observatorio, la institución y pues la respuesta de gestión del riesgo, o se sigue. Y ese es otro de los mensajes. Los que de alguna forma están comprometidos en una actividad como esta, pues como a veces se dice, es de tripas corazón y hay que ponerse los pantalones y las faldas muy bien puestas y para adelante. Porque uno no sabe las situaciones a las que se ve enfrentado, que seguramente si uno se pone a planear cuál es la reacción, todo esto, pues uno va a ver que es muy difícil. Pero pues hay que seguir adelante, ¿no es cierto? Otra cosa, en esa época, el volcán se veía que estaba pues con una actividad, pero las autoridades de todo lo que había pasado en el 89, 90, decían, el volcán no ha hecho nada. Entonces, dar una información sobre una evacuación o que el volcán activo va en contra de la economía, eso no puede ocurrir, ustedes están inventando todo, y mejor dicho, los vulcanólogos se volvieron casi que en contra de la economía de la región y del desarrollo de la región, y para qué se habla de Galeras, y Galeras como volcán activo no existe. Entonces era una situación muy difícil cuando Tungurahua estuvo activo y cuando hizo la erupción. Se hizo muchas visitas con el apoyo del Instituto Geofísico, primero de las autoridades de Nariño, que es el estado, ¿no es cierto?, como la provincia, y se visitó Tungurahua. Cuando se hizo la visita con las autoridades, ellos cambiaron totalmente su forma de ver la problemática. O sea, ahí es donde uno ver eso, ver los pájaros, ver lo que había pasado, cómo interpretar un mapa de amenaza. Allá la discusión era, entonces el mapa de amenaza, si la línea me pasa por la mitad de la casa, quiere decir que yo me hago sobre la mitad que no está en rojo y me salvo, pero si estoy del lado de acá, entonces me muero. ¿Cómo voy a entender eso? Entonces, viendo en el terreno lo que pasó, oyendo a las personas que hablaban del cascajo, que les caía el cascajo. O sea, para ellos fue la mejor, digamos, evidencia de qué es un volcán y qué es una erupción volcánica. Por ejemplo, cuando uno le decía a la señora que decía, aquí nunca ha pasado nada, aquí no va a pasar nada, y uno ve, la casa de la señora estaba aquí, y aquí tenía un suelo delgadito y un depósito de flujo piroclástico muy bonito para los que están estudiando flujos piroclásticos. Pero que uno le diga, mire, es que estas piedritas que están ahí vienen de una nube que viene caliente, que baja rápido, que usted está a 5 kilómetros, que mire, eso es peligroso, pues es muy diferente, es muy diferente. Entonces ahí se planeó y se hizo, vinieron líderes de la comunidad de Galeras a la zona del volcán Tungurahua, estuvieron en muchos sitios, en Pelileo, hablaron con el padre, que ahorita se me olvida cómo es que se llama. El padre Álvarez estuvo en Galeras, ¿no es cierto? Con el alcalde invitó al padre Álvarez, que es una persona muy abierta, muy proactiva, y fue de verdad, yo creo que esa experiencia fue de mucha ayuda. Cuando fue el Citizen Volcanoes en Quito, hubo una reunión de líderes de observatorios volcanológicos y la comunidad de Galeras, que no fue muy útil al final de cuentas, pero bueno, se hizo esa reunión. Entonces, esa interacción, y eso es lo que pasa aquí, se puede utilizar, y lo que pasa allá se puede utilizar, de verdad que ha sido algo muy importante en esta relación de buenos vecinos. Y finalmente, como buenos vecinos, pues tenemos algo en común. Y ese algo en común, pues es Chiles y Cerro Negro. Entonces, cuando empezó lo de Chiles y Cerro Negro, definitivamente se dijo, nosotros no podemos, por un lado en el monitoreo, que aquí digan una cosa y en Colombia se dice otra cosa, por más cercana que sea.
Si unos dicen el sismo fue de 4 y los otros dicen fue de 4.2, o a veces se dice el sismo y los otros dicen temblor, o si el de 5.7 se dice fue un terremoto porque tumbó tejas de las casas y los otros dicen es un sismo. Todo eso da para que se dicen, ¿sí ve? No están, es el mismo sismo y están hablando de cosas diferentes. Entonces, tanto en el monitoreo como en el mapa de amenaza se trabajó conjuntamente. Y realmente yo creo que fue un ejemplo y todavía, ¿no es cierto?, se debe continuar y uno debe estar abierto a que a veces las personas, sean de instituciones, sean de autoridades, sean de comunidades, las personas cambian. Entonces es cómo volver esa relación a prueba de personas, o sea, es construir una relación. Y yo creo que eso se ha venido haciendo entre el Instituto Geofísico y lo que hoy es el Servicio Geológico Colombiano, que tiene los observatorios vulcanológicos. Y entonces, como mensaje y como reto, yo quiero hablarles de Lajares. Y quiero hablarles de Lajares porque en Colombia pues ha tenido la experiencia del Nevado del Ruiz y tuvo la experiencia del Nevado del Huila. Y creo que ustedes, que su mayor reto, en mi opinión, y creo que ustedes lo saben bien, es Cotopaxi, pues pueden ver lo que pasa en otros lados. De golpe, lo del Nevado del Huila no es tan conocido porque no murió, pues, mucha gente. Estas son fotografías de un sitio muy especial, que es el río Azufrado, que viene muy cerquita al cráter con el río Lagunillas. Los dos se unen y este es el que llega a Armero. Y más o menos se ve que aquí, en la unión de los dos ríos, más o menos el límite del flujo, pues puede tener de 25 a 30 metros de altura. La morfología es, el Nevado del Ruiz tiene 5.300 metros, un poco más, y Armero está bajo 400 metros. O sea, son 5 kilómetros de diferencia, 5 kilómetros de energía, donde es una sola pendiente, y justo donde cambia la pendiente está Armero, y al frente del río, ¿no es cierto? Entonces, es diferente a este otro sitio que les voy a mencionar, que es el volcán Nevado del Huila. El volcán Nevado del Huila es el volcán más alto de Colombia, es el glaciar más grande de Colombia. Nunca nos imaginamos que el Nevado del Huila fuera candidato a tener algún tipo de actividad. Los volcanes glaciares son Nevado del Ruiz, era Santa Isabel, pero ya no, Nevado del Tolima, Nevado del Huila. Ni el Nevado del Tolima ni del Huila había tenido ningún tipo de señal. Aquí empezó de algo muy bajo. Esto es 2007. Aquí hay un aumento un día, este es el siguiente día y esa noche hizo erupción. Eso fue en febrero del 2007. Después sigue, baja más o menos, ¿no es cierto? Aquí, otra vez en abril, sube como 2 días, 3 días, y el volcán hace erupción. En la primera se formó una grieta norte-sur. En la segunda se formó otra grieta noreste-suroeste. En el 2008 la sismicidad no fue tan baja, pero no habían tampoco cosas muy grandes, ¿no es cierto? Las erupciones fueron muy pequeñas, pero los flujos de lodo, el de febrero fue muy pequeño, el flujo de lodo de abril fue muy grande, y en el 2008, en noviembre, tenemos un aumento de sismicidad por unos 10 días, 20 días, y el volcán hace erupción y produce un flujo de lodo muy grande. Y ahí se empieza a abrir un sitio, un cráter, donde empieza a crecer un domo. Estas son todo el volcán. No sé si aquí puedo. Bueno, todo el volcán drena por el oriente
con un río que se llama, y donde está esta estación de maravillas, y por el occidente hay otro río y está esta estación que se llama Buco. Bueno, esa estación, lo que vieron ahí, ¿puedes devolverte, por favor? Ahí. Esta estación, esta es el inicio de la erupción. En las dos estaciones están más o menos a la misma distancia del Nevado del Tolima, sobre dos ríos diferentes. Y esta es la señal del flujo de lodos pasando cerca a la estación de Buco. Y es el tiempo que se demoró desde el momento de la erupción hasta que el flujo de lodos pasa por Buco, que son 8 minutos. Y esta es la estación de Buco del cráter de la cima del Nevado del Huila, está más o menos a 17 kilómetros. Entonces, imagínense lo que son 17 kilómetros, los viajó en 8 minutos. Y era un solo paquete, uno solo. Y eso llegó a Belalcázar, que es la población más cercana, en 30 minutos. Ahí ya llegó con pulsos, ¿no es cierto? Porque hay muchos ríos donde se metía y donde salía. Y Belalcázar más o menos queda a 45 kilómetros en línea recta del volcán del Nevado. Pero entonces, fíjense, este río es muy ancho. Ahora vamos a ver en los otros que el río es grande, esto es la anchura del valle, pero si yo estuviera en una casa aquí, yo vería aquí al frente, el flujo se subió 65 metros. O sea, más o menos como 400 metros en la horizontal, el flujo yo lo tendría que ver como por allá. Entonces, la dinámica que tiene un flujo de estos, que uno dice, uno estudia los depósitos, uno puede aplicar modelos, pero la magnitud de las cosas que puede hacer para ese trabajo con unas comunidades, con unas autoridades, es enorme, ¿no es cierto? O sea, ver la realidad de lo que pueda pasar. Fíjense, el flujo de abril del 2018, el único puente que quedó en pie fue que tenía 117 metros, el puente. Pero para el del 2018, esto tiene 335 metros de ancho. O sea, el valle, el cañón, el río son muy grandes y miren la magnitud del flujo que es. La topografía es muy diferente a lo del Nevado del Ruiz, pero fíjense lo que queda, ¿no es cierto?, hablando de este tipo de lajares. Es una fotografía de un puente peatonal. Ya había ocurrido el flujo de abril, y el flujo de abril dejó, desde el flujo de abril al puente peatonal habían 10 metros. Y fíjense en este sitio que es donde está anclado este puente peatonal. Este es después del flujo de noviembre. Ese es el sitio que les mostraba allí en el otro. Y este sitio, que eso quedó 11 metros por encima de donde estaba el puente peatonal. Y ese tiene un ancho por lo menos de 500 metros o más. Entonces, la magnitud del depósito, aquí ya va depositando, ¿no es cierto? Y eso es al frente de la población de Belalcázar. Si ustedes, no sé si logren ver, este es el puente peatonal antes de los dos flujos. Si ven, de aquí al río podría haber unos 20 metros o 30 metros. Miren todas las terrazas que hay. Aquí hay una terraza, esta es otra terraza, esta es la normal, o sea, es el colegio más grande de toda la región. Había otra terraza, otra, y ya estaba la población, ¿no es cierto? Esto fue el primer flujo, el que subió, ¿no es cierto?, y que quedó a 10 metros del puente peatonal.
y este fue el segundo flujo. Entonces, con esto y para terminar, lo que yo quiero es que los más jóvenes y las más jóvenes conozcan estas experiencias, los retos que se tiene siendo investigador, generador de nuevo conocimiento, y que ese nuevo conocimiento pueda ser utilizado por personas que van a tomar decisiones. O sea, cómo yo transmito, todas las inquietudes que se puede tener, ¿no es cierto? Como sismólogo, como geoquímico, como geólogo, como modelador de todos los modelos que se tienen, ¿no es cierto? Cómo yo analizo y cómo yo veo eso, que eso lo puede necesitar alguien, que yo puedo esperar a que salga el artículo publicado, a que mejore con los datos, a que lo que sea, pero si el día que se va a hacer la erupción, la gente de ahí lo necesitan esa noche, necesitan tomar esa decisión. No en un año cuando salga el artículo, no cuando se logre desarrollar, era como cuando estábamos con el COVID. Nos encerramos, así estuviera o no estuviera la vacuna. Era ahí o ahí, no había más. Entonces, con estas imágenes, en este valle del río Páez, en 1994 hubo un sismo de magnitud 6.2, hubo muchos deslizamientos en toda la cuenca y se formaron flujos de lodo, avalanchas como le llama la gente, y murieron más o menos 1.500 personas, entre muertos y desaparecidos. Este flujo, el de noviembre del 2008, fue más grande que lo del 1994. Y desafortunadamente murieron, se habla de 10 personas, tal vez 12 personas, pero eso nos prueba que la gestión del riesgo es posible, que en que haya una comunicación, que haya un entendimiento. Estas personas de aquí tienen muy buena percepción de qué es una avalancha. Vivieron lo del 94, les tocó en febrero una pequeña, de febrero del 2007, les tocó en abril del 2007 y esta era la de noviembre del 2008. Entonces, eso es importante, ¿no es cierto? Esto es de todas las terrazas que había entre la población y el río, miren que eso quedó totalmente plano. Y esta es una última diapositiva donde se ve el río es muy grande y miren todo lo que está, ¿no es cierto? Todo lo plano y digamos, la profundidad del río referente a la población, pues desapareció. Entonces, entre parte de lo que se hizo era cómo ellos decidían, cómo se construyó, cuánto iban a evacuar, cuánto se iban a reubicar, pero que fueran ellos, con información que tenían el observatorio y el servicio geológico, más la visión y el trabajo de las comunidades indígenas que son las que habitan esta región. Estos son tierras donde está la etnia Nasa y ellos tienen su visión, su filosofía, su análisis y pues ellos deciden sobre sus territorios. Con esto yo quiero terminar diciéndoles que ustedes están en este compromiso, que el liderazgo, la credibilidad se gana y se gana a través del tiempo. El liderazgo muchas veces se malinterpreta como un desarrollo de jerarquías o por un desarrollo de, no sé, de documentos, ¿no es cierto? El que es jefe, el que tiene el mandato, pero el liderazgo se gana. Y en estos temas de fenómenos naturales, de ciencias de la Tierra, el tiempo cuenta. 40 años es el momento, ¿no es cierto?, de posicionarse y de ganarse. Yo creo que el Instituto Geofísico es un muy buen ejemplo de liderazgo, de posicionamiento, de rudeza en mantenerse en una posición, ¿no es cierto?, de investigación y que esa investigación es aplicada. Yo creo que se menciona mucho que es una investigación aplicada,
Y creo que la vulcanología, entre otras, es un muy buen ejemplo, pero que no es fácil. No es fácil cuando se tiene, por ejemplo, un negocio que se pueda ver afectado, o la vida diaria de una comunidad en una región que se pueda ver afectada por la actividad de un volcán. Entonces, creo que tienen un reto para los próximos y una herencia que les está quedando para los próximos 100 años o 110 para conmemorar los 150 la próxima vez, ¿no es cierto? Que es muy grande, tienen muchos volcanes, muchísimo por aprender y muchísimo por ver cómo esa información realmente es útil para sus familias y para sus compañeros y para sus colegas, ¿no es cierto?, en el Ecuador. Entonces, muchísimas gracias y felicidades por esos 40 años. Muchas gracias, Marta, por esta presentación muy clara y muy visual con respecto a las cosas que pueden suceder en estos volcanes nevados, como el Nevado del Huila, que por supuesto tenemos aquí un volcán similar, tal vez no exactamente la misma topografía, pero con fenómenos similares que son los lahares en el caso del Cotopaxi. Vamos a pasar a una presentación con respecto a un proyecto que habla sobre la interpretación o el uso de las señales sísmicas transformadas hacia algo que pueda entender o que pueda sentir la comunidad de una forma distinta. Entonces, Maya Franco y sus colaboradores nos van a hacer una presentación sobre el trabajo que han realizado con señales sísmicas que se han obtenido en el Instituto Geofísico. Buenas tardes, yo soy Maya Franco y es un gusto y un honor poder estar aquí por fin presentando oficialmente este proyecto que se llama Tierra Pura. Felicidades al Instituto Geofísico por sus 40 años. Bueno, yo soy comunicadora social y soy investigadora y curadora de arte, y antes de la pandemia, el 2016 ya, después del sismo de Pedernales, nos dimos cuenta cómo falta información, protocolos de comunicación y de gestión de riesgos cuando tenemos crisis como la que tuvimos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en esa temporada, yo frecuentaba mucho a amigos del Instituto Geofísico, y en las conversaciones nos preocupaba cómo los datos duros y que que se publican en los informes técnicos del instituto no se liberan y no fluyen hacia otras comunidades que, como decían los compañeros antes en las charlas anteriores, es importante socializar y entregar esta información, ¿no? Entonces, desde ahí nace la iniciativa Tierra Pura, que es un diálogo del arte, que quiere ser un diálogo del arte con las ciencias de la Tierra, para crear nuevas interfaces de comunicación y poder enviar nuevos mensajes para conocer los volcanes y los peligros que nos rodean, y no llegar a momentos de pánico, sino más bien empoderarnos, conocerlos y saber reaccionar de diferentes maneras, ¿no? Se llama Tierra Pura el proyecto porque somos seres terrestres, no vivimos en Venus ni en Marte, vivimos en la Tierra, y vivir en la Tierra tiene muchas cosas hermosas, pero también muchos peligros y condiciones, ¿no? Y parte de ser unos seres terrestres tiene que ver con la responsabilidad de saber dónde estás ubicado, del territorio en el cual existimos. Entonces, bueno, no sé si me puedes ayudar con la siguiente. Gracias. Entonces, bueno, diciendo esto, que es en la introducción, el proyecto Tierra Pura, Experiencias Terrestres, el Espacio de los Sentidos, es una iniciativa independiente de vinculación con la comunidad y la divulgación de las ciencias de la Tierra en Ecuador. Trata sobre la belleza de la Tierra, buscando resaltar y educar
acerca del interesante territorio que habitamos. El plan de actividades de este proyecto quiere reunir a personajes importantes del mundo del arte y las ciencias de la tierra, producir un disco EP con sonidos de volcanes y mostrar el proceso creativo completo en una exposición de arte más adelante. Sí, perfecto. Nuestra visión general del proyecto es que sea una invitación a mirar la tierra hacia adentro y fascinarle al público para despertar mediante el arte su curiosidad e interés, para difundir e informar a la comunidad de formas coloridas sobre los procesos terrestres y sus dimensiones sociales, históricas, estéticas y científicas, para aclarar de maneras sencillas la desorientación y desinformación que lamentablemente aún existe en la población. El proyecto busca conseguir trabajar en Minga, uniendo las artes plásticas, visuales y contemporáneas con las ciencias de la tierra y sus datos duros, como había dicho, considerando a la tierra como una entidad viva que genera todo el tiempo importante información, que mapea y registra comportamientos y dinámicas terrestres complejas. Nuestra intención es lograr introducir esta información, traducir esta información, a formatos más digeribles y amigables para el público en general. Una de las metodologías que tenemos para trabajar esta iniciativa es dejarnos guiar por los sentidos del cuerpo. Entonces, la idea es crear piezas de arte con los datos duros del Instituto Geofísico que apelen a nuestros sentidos, al olfato, a la vista, al sonido, a la percepción y al tacto, ¿no? Queremos tener un enfoque en el cual se integra los datos duros con el trabajo sensorial, emocional y mental. ¿Qué va a producir el proyecto? Bueno, el proyecto va a producir una exposición de arte que recogerá el proceso creativo de los artistas y se expondrá posiblemente el año que viene. No tenemos aún una fecha exacta, pero estamos en ello. Habrá un libro sobre el proceso del disco y una publicación con artículos de ciencia y arte y un disco EP de 7 piezas musicales. Para contarles sobre los audios con los que estamos trabajando y el proceso de traducción de infrasonido del volcán a piezas de sonido que puedan servir para hacer música, como estamos queriendo hacer, invito a Stephen Hernández, que él es sismólogo vulcanólogo, del Instituto Geofísico y es nuestro rockstar que está acompañando este proyecto y le agradecemos mucho por eso. Pase, por favor. Bueno, tengo unas pequeñas palabras. Vamos a pasar al siguiente. Ahí está. Entonces, mi papel en este proyecto es realizar una primera selección y curación de los tipos de señales geofísicas que podrían ser candidatas adecuadas para una eventual conversión a algo más musical y sonoramente agradable. Entonces, en términos muy generales, esas señales geofísicas pueden incluir cualquier serie temporal de cualquier parámetro, gases, cualquier cosa de cualquier duración en realidad, pero las candidatas para empezar más obvias y naturales debido principalmente por su naturaleza oscilatoria serían las señales sísmicas e infrasónicas que registramos en cientos de instrumentos de vigilancia por todo Ecuador. Entonces, un ejemplo entre muchos, hay muchos ejemplos, pero en la siguiente imagen aquí tenemos aproximadamente 6 horas de datos en una estación situada en el volcán Sierra Negra, en los Galápagos. Y en este día en particular, durante estas 6 horas tenemos 2 fases como principales. Tenemos las primeras 2,5 horas, que son una secuencia de muchos picos, como pueden ver. Los sismólogos aquí, los vulcanólogos van a saber que son un montón de sismos que representan el movimiento debajo de la superficie de magma. Y eventualmente llegan a tener, pasamos a esta otra fase, y esa fase es la evidencia de que
ya por fin salió la magma y empezó la erupción. Entonces, vamos a, no sé cómo hacerlo. Ponele play. Ups, yo lo regué, tú puedes hacerlo. Dura 1 minuto. Vamos a es la parte de la erupción. Entonces, no es muy agradable, ¿no? Pero la idea del proyecto es obtener estos datos y luego hacerlos meramente más agradables. Entonces, para terminar, las ideas, es una presentación física en un solo volcán y este volcán, cada volcán tiene muchas estaciones sísmicas y cada volcán podría erupcionar varias veces potencialmente. Entonces, para cada erupción tendríamos potencialmente una amplia gama de estas señales potenciales. Entonces, para terminar, la idea es que vamos a curar o seleccionar más ejemplos, como la siguiente diapositiva que estamos trabajando. Tenemos ejemplos de Sierra Negra que acabamos de ver, la erupción de Fernandina, ondas superficiales de telesismos, etcétera. Entonces, este es el inicio y tenemos luego el compañero Emil nos va a contar sobre el proceso más detallado de cómo convertir estos datos a algo más agradable. Bueno, voy a presentar a Emil Plonsky. Él hace producción sonora, paisaje sonoro y produce soundtracks para cine en el Ecuador. Entonces creo que es alguien que está muy chévere que esté en nuestro proyecto y creo que va a ser amigo de Jeff. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí, sumamente interesante estar aquí hoy con ustedes desde mi punto de vista, escucha artístico, digamos, y siendo quizás tratando de armar un puente entre la ciencia y el arte, y que con eso podamos llegar también a la gente, ¿no? A los pueblos y comunidades y a todo el mundo. Yo soy diseñador de sonido. Cuando digo eso, normalmente me preguntan qué mismo será eso. Diseño de sonido trata de la manipulación y creación de sonidos a partir de cosas ya existentes para poder, digamos, llegar a las sensaciones dentro del arte, ¿no es cierto? A lo emocional dentro del arte. Sobre todo se trabaja mucho en el cine y en el audiovisual para lograr, digamos, mover emocionalmente y sensorialmente dentro del arte, ¿no? Además de eso, además de diseñador de sonido, pues trabajo también en producción musical y hemos logrado hacer una unión entre eso y el estudio, digamos, científico de los volcanes. Cuando me llamaron, cuando empezamos con este trabajo, al principio no entendía muy bien cómo podíamos hacerlo, y creo que la primera vez que ya nos juntamos y que estuve aquí en el instituto y pude ver cómo funcionaban las cosas y gráficamente las formas de onda se ven exactamente igual como trabajo yo, mis formas de onda de sonido. Mi estudio de grabación y todo se ve igual. Stephen me mostraba las formas de onda y las cosas son iguales. Ahí supe que seguramente íbamos a poder trabajar bien. Después, creo que lo interesante fue el trabajo justamente con el instituto y con Stephen de intercambiar ideas
de intercambiar un poco, sí, las ideas científicas, cómo funcionan las cosas, cómo puedo traducir lo que hemos visto acá, lo que también nos mostró ayer también, con respecto al infrasonido, que claramente son frecuencias inaudibles para nosotros y que necesitan tener una traducción sonora para que nosotros podamos escucharlo, claro, ¿no? Y además de llegar a esta traducción un poco, poder hacer que estos sonidos nos sirvan una vez, digamos, una vez traducidos y una vez siendo audibles, trabajando a distintas frecuencias, digamos, poder hacerlos musicales, poder hacer que estos sonidos, como escuchamos del sampler de hace un momento, ¿no es cierto? Tiene varios tipos de sonidos, podrían ser rítmicos, podrían ser melódicos, los tremores son armónicos, son muy musicales una vez que son traducidos. Entonces la idea ha sido un poco traducir estos sonidos, crearlos, hacerlos rítmicos, hacerlos musicales y crear sampleos con esto, ¿no? A partir de esos samplers poder hacer música. Distintos tipos de música, acercarnos también con distintos músicos del país que representen diferentes regiones también del país, ¿no? Porque tenemos volcanes en todos lados. Y la idea también es que el sonido que hemos logrado a partir de esta conversión y de esta experimentación, digamos, y traducción, por lo general ya existen investigadores sonoros, músicos que están trabajando con la traducción del infrasonido hacia la música, logrando quizás una música un poco experimental también, quizás no es tan amigable para todos. Y lo que yo estoy buscando quizás, o lo que buscamos, es lograr que sea una música que llegue a todos también, ¿no? Y que básicamente sea un poco más popular. Ajá, queremos llegar con la música un poco más popular, ¿no? Entonces ya en un momento vamos a mostrar eso. Para eso es justamente hablar con otros músicos, con otros productores que representen distintas regiones del país, y con eso hemos logrado distintos tipos de música que vengan de distintas regiones, llegando a lo más popular, y eso me parece interesante, ¿no? Pudiendo mezclar los sonidos que hemos logrado con música popular. En un momento vamos a escuchar un poquito de eso. Creo que esa sería la visión también de los otros músicos cuando hemos hablado con ellos. ¿Qué volcán te llama la atención? ¿Qué sector del país te llama la atención? Porque en todos lados tenemos volcanes, ¿no? Y cada región tiene un tipo de música diferente también. Entonces, esa es una forma de llegar también a las comunidades, que creo que es uno de los objetivos, el principal objetivo que tenemos, llegar a todo el mundo, llegar a los pueblos y comunidades, de una manera lúdica también, ¿no es cierto? Que de una manera artística, lúdica, cultural, que nos pueda hablar primero de los volcanes como un instrumento musical quizás, ¿no? La voz de los volcanes, ¿cómo suena la tierra? Esta voz de los volcanes, este sonido que está ahí y que no podemos escucharlo, pero que lo estamos logrando, ¿no? Y que podemos convertir en otro lenguaje ahora. Básicamente ser un puente para que eso suceda y para que lograr también divulgación científica, ¿no? Que esto sea con un lenguaje amistoso para el resto de gente. Es complicado hablar de frecuencias, de hertz y de cosas así al público en general, ¿no es cierto? Pero de alguna manera lúdica lograr hacer entender que las voces de los volcanes que normalmente no podemos escuchar han sido traducidas y hemos logrado tener un resultado melódico armonioso, digamos, ¿no? Básicamente creo que ese sería el objetivo de esto. Y nada, de mi parte, agradecer a la gente del Instituto Maya por permitirme acercarme a esto. Para mí ha sido increíble aprender mucho, sentarnos a buscar los sonidos. Ahí vimos la lista un poco de sonidos, pero la verdad es que nos juntamos a buscar un montón y a escuchar un montón de los sonidos que nos podrían servir. Para mí aprender cómo funciona el infrasonido,
en frecuencias sumamente bajas, sorprendente para mí. Nosotros utilizamos por ahí en cine o cosas así, frecuencias, a veces, no sé, 120 Hz, cosas así, para manipular un poco los graves en el cine. Y acá me están hablando de 0.2, dijo hace un momento, ¿no es cierto? 2 Hz, cosas que para nosotros son, para mí son no solo inaudibles, sino espectaculares, de poder llegar a eso, ¿no? Y poder traducirlos, escucharlos, verlos y tener un resultado sonoro. Sí, eso es básicamente nuestro trabajo. Muchas gracias. Sí, pues, sí. Ok. Ay, perdón. Ok, bueno, entonces, lo que queríamos o lo que queremos con este disco es, a través de la música, decir estos mensajes complejos, ¿no? Y no asustar a la gente, sino entender el territorio en el que habitamos, la belleza de ese territorio y estar preparados de la mejor manera cuando las crisis sucedan, ¿no? Entonces creemos que la música además es un vehículo mucho más rápido para decir mensajes que tal vez otro formato, ¿no? Y por eso es importante y es la estrella de nuestro proyecto este disco Tierra Pura. Entonces ahora quisiéramos hacerles escuchar una parte de la primera maqueta que tenemos de sonido, ya traducido, ya mixeado, los audios de los volcanes con música de músicos populares del Ecuador. Entonces, por favor, gracias. Bueno, yo solo quiero terminar diciendo que es importante desarrollar un diálogo comunitario para enfrentar los comportamientos de la Tierra que puedan venir en el futuro. Y pues debemos recordar que, como decía antes, somos seres terrestres y eso tiene muchas condiciones que debemos de entender. Entre esas, que vivimos rodeados de volcanes que son hermosos, que son parte de nuestro territorio, nuestra vida, y en vez de asustarnos, más bien hay que ver la belleza que ellos nos entregan, ¿no?
como estos sonidos, como las visuales, ¿no? Muchas gracias al Instituto Geofísico por habernos dejado venir aquí y presentar oficialmente esta iniciativa de vinculación con la comunidad. Gracias. Gracias, Emil, gracias, Maya, gracias, no, por estas nuevas sonoridades, ¿no?, que estamos experimentando. Bueno, vamos a retomar lo nuestro. Ahora haremos un paso a la parte de la sismología, ¿no? Y quiero invitarle a la doctora Ann Meltzer. La doctora Ann Meltzer viene de la Universidad de Lehigh. Ella es profesora ahí en esta universidad. Ella ha venido trabajando con nosotros quizás desde comienzos de este siglo, y es una persona que está muy interesada. Fue una del apoyo más importante que tuvimos nosotros durante el sismo del 2016, ¿no? Con Ann se tuvo la posibilidad de traer equipos y tener, en ese momento era una red de lo más densa que nosotros quizás habíamos puesto nunca antes en el Ecuador, ¿no? Entonces ahora le hemos pedido a Ann que nos acompañe con una charla sobre una mirada una mirada en los sismos de la zona de subducción y la importancia de la colaboración internacional para avanzar en el entendimiento de los sismos y de sus peligros, ¿no? Entonces, gracias, Ann, por venir, y te escuchamos. Pueden ponerle los detalles de la presentación. Okay. So first, let me thank you very much. Is it on? Is this on? Is this on? Okay, very good. Thank you. So first, let me apologize because I will be speaking in English and not Spanish today. But also let me thank you for the invitation to come and be part of this symposium and speak to you today, and also to help celebrate the 40th anniversary of the Instituto. So I'm very pleased to be here. As a title of my talk suggests, can that go off? Maybe turn that one off. So as the title of my talk suggests, I'm going to be speaking today about some of what we've learned about subduction zone earthquakes in general, but also in particular to the Ecuador subduction margin. And I'll be speaking today in terms of the international collaborations that we have had. And the Instituto has been instrumental in those collaborations. What I'm talking about today wouldn't be possible actually without the international collaborations. It wouldn't be possible without the Institute and the technical expertise and the infrastructure and support that the Instituto has. But the things that I'll be talking today are also possible because of international collaboration. So between scientists and technical people in Ecuador, in the United States, in France, and in Germany as well. So I think many people are familiar that Ecuador has experienced a number of very large and damaging earthquakes over time that are happening within the subduction zone. So do I have it? Yeah. So what's shown here are periods of very large magnitude earthquakes that have happened in Ecuador. So in 1906, the very large magnitude 8.8 that ruptured the entire northern Ecuador margin and into Colombia. And that was followed in 1942 and 1958
1979 and 1998, and then again in 2016, by also large magnitude earthquakes around magnitude 8, so a little bit less and a little bit larger. And those earthquakes re-ruptured the part of the subduction margin that had ruptured in the 1906 earthquake. So those are earthquakes where the deformation happens in seconds to minutes, and it causes really significant ground shaking at the surface of the earth. But what is also special about Ecuador, but something we're seeing in many, many subduction margins, is that there's a combination of types of slip behavior between earthquakes that release their energy in seconds, and then what we call slow slip events that release energy aseismically in hours to days to weeks, and sometimes even longer. And that combination of slip behavior between slow slip and then earthquakes accommodates the stress that's built up as the plates converge. And so what we see in Ecuador is that these magnitude around 7 and 8 earthquakes, at least in this northern part of the margin, in the time period at which we can observe them, so last 100, 120 years, they're happening at sort of 15 to 20-year intervals. That's what we have from this information. The slow slip events, where they've been observed, they're happening sort of on 1 to 5 year intervals. So everything in gray represents areas that slip slowly, and it's been observed that they slip slowly repeatedly in those areas. And where we have these red stars and then red circles are parts of the subduction margin that slip within as earthquakes. So everyone's quite familiar that in 2016, there was the very damaging Pedernales earthquake, which caused significant loss of life and impact to the people who lived in the coastal regions. In the areas that were hardest hit, some cities, some 90% of the infrastructure was destroyed in those very hard hit areas. And it caused significant economic loss within Ecuador. So this was a very damaging earthquake that happened within the coastal region. The earthquake, of course, was felt here in Ecuador, and IG, of course, records the earthquake in its monitoring network, and they locate where the earthquake has happened in real time and work with the authorities and send out bulletins. At the same time, an earthquake of this magnitude is reported by global seismic networks, stations that are distributed around the world. They contribute their data in real time. And the USGS puts out broadcasts of these large magnitude earthquakes, and they locate them. And they make an estimate of the ground shaking. And then they take census data and they look at what areas have been subjected to severe ground shaking and what the likely population that has been affected by that ground shaking. All this information is produced within minutes because these earthquakes are felt and reported by stations around the world. So in this particular instance, the USGS located the earthquake here where the star is, so actually beneath the coastal region. And then the different colored circles here are the intensity of the ground shaking, the estimates that are made. So these are estimates that are made right after the earthquake. And so you can see here the cities that were subjected to different levels of ground shaking. Again, the estimate from these recordings of the earthquake around the world. And so you can see the population that was subjected to different levels of ground shaking, where the oranges and colors are the very strong to severe ground shaking. And then as you go to the greens and the blues, less ground shaking. But in total, some 320,000 people were subjected to strong ground shaking, and some 4 million people within the country are estimated to have felt that earthquake. So after the earthquake, as more data becomes available and more people begin to look at the data, not just from global networks, but from the local networks here in Ecuador, as well as what is recorded by GPS stations, strong motion sensors, INSAR, satellite data, people make refined estimates of where the earthquake occurred. So in this case, we see that the epicenter of the earthquake shifted from onshore to offshore. That's not unusual that the first reports of earthquakes locations can be some 10, 20, 30 kilometers off from where they've actually occurred. So a refined
estimate of the location of the earthquake, shifts it to this offshore region where the star is. And then the estimates of slip that happened during the rupture are shown in the yellows and oranges. So this earthquake was a plate interface earthquake. So it ruptured between the Nazca Plate and the South American Plate and had slip between, let's say, 1 and 6 meters. So that's the total slip. If you look at the evolution of slip, the cumulative slip within the rupture is shown on the left. My little pointer here is not working, or I don't know how to use it, but it's shown within the left. So those different pictures on the left show how the offset evolved over time from 6 seconds, 12 seconds, 18 seconds, 24 seconds, 30 seconds, 36, 42, and 48. So you see that the rupture grows over time, and that's the cumulative slip on the left. On the right is the evolution of slip over time. So you see that the Earth ruptured in the northern part first, in the sort of first 23 seconds, and then in the next 25 to 33 seconds, so a very short amount of time, it ruptures in the south. And you can see that the majority of slip is happening in the offshore region, but as it evolves over time, that maximum slip is really beneath the coast in the area of Pedernales, and then you see some residual slip with time as well. So when we look at the damage associated with that earthquake, the city of Pedernales was extremely hard hit because the maximum slip actually was right under the city, caused really significant ground shaking within the area and a lot of damage. So in the wake of that earthquake, really efforts led here in Ecuador by IG led to an international collaboration where scientists from Ecuador, the US, France, and at the time the UK got together a lot of different resources, instrumentation, money, and people, and put out an array of seismometers to record aftershocks in the wake of that earthquake. So for this aftershock deployment, we were able to put out 82 stations, a mix of different kinds of instrumentation, broadband seismometers, intermediate and short period seismometers, and really also very importantly, OBS, ocean bottom seismometers in the offshore region. Another important aspect of this, what we call rapid response, because we operate very quickly after major earthquakes, is that the data that's recorded is open access, so that anyone in the world can actually access that data, look at it, analyze it, and contribute information to understanding of this earthquake and learn more about a range of earthquakes. So again, big international collaboration, many different institutions, many different people, many different names. The effort to put these instruments out took place over 3-4 weeks, something like that. And it was only possible because all of these institutions and people had established collaborations before the earthquake. We already knew each other, we were already working together, and so we could talk to each other and coordinate and communicate, what to do this work. We hadn't had these collaborative relationships before the earthquake, the response that I'm going to show you wouldn't have happened, nor would the results, the science that we learned. So these collaborations, long-term collaborations are really important to advancing science and to understanding hazards. So many of you in the room, of course, are familiar with this work because you helped with it, but not everyone here is familiar with this work. So to put out this instrumentation is a fair amount of work. It's a lot of transportation of a lot of equipment. Everywhere we put a station, we meet with families and communities and we talk to people. So a byproduct of this work isn't just the science and what we learn about earthquakes and subduction zones. It's the ability to talk to people in their own communities who are actually impacted by these events. And one thing I observed in all the work I did is how wonderful everyone at the Institute is at talking with people and telling them, teaching them about earthquakes, linking them to the resources at the Institute so that they can get more information, not just about this earthquake, but everything the Institute does. So more earthquakes that are happening, the monitoring the Institute does,
both for volcanoes and earthquakes. So the opportunity for communication and outreach and public education is huge in the aftermath of what are actually very tragic events. But it's an important thing to keep in mind, because often we're so consumed by doing the science and doing the technical work, it's easy to forget that actually real people are impacted by these events. So, but it is a lot of work to put these instruments out. So the seismometers, we have to dig holes, we have to bury them. We have, the ground motions are recorded by the seismometers, but there's a lot of ancillary equipment. We put in solar panels. And these stations we put out, and they were left for 15 months to record data. So it is a big effort to do this kind of work, and it takes weeks after a large earthquake to put these instruments out. But the benefits are the many things that we learn about this earthquake, more about earthquakes in subduction zones here in Ecuador, but also Ecuador is a fabulous natural laboratory, and it contributes to our understanding of subduction zones actually around the world, in earthquakes in subduction zones. So this is what we call the Pedernales sequence. It's the earthquakes, the aftershocks that were reported after this large earthquake. And it's an interesting sequence, and we refer to it as a sequence because there's a lot of earthquakes that happen, not just that main shock. And the main shock causes a lot of damage, but the aftershocks can cause damage too. And so what is interesting to observe is there's obviously very distinct patterns in where the aftershocks occur. They cluster in specific locations. They're not actually distributed everywhere, and they're not distributed broadly. Immediately after the earthquake, within the sort of first several weeks, in addition to the main shock, the 7.8, there was actually a series of what we call doublets that occurred. These are earthquakes that happen pretty closely in time and in pretty much the same location. And what we've seen in Ecuador is that this seems to be characteristic, and I'll show you some other examples of doublets that occurred. So these are shown by the yellow circles. So the color coding here is magnitude, with the yellows being magnitude 6s, around the oranges 5s, the brown 4s, and then everything red is a 3, a 2, or a 1. So in the aftershock sequence, there were actually 4 pairs of doublets that happened on April 20th and 22nd offshore, which is quite soon after the April 16th main shock. Then a month later, May 18th, and then a month later in July. What's shown on the dots on the lower right is number of earthquakes over time. So for the rest of 2016 and for a little bit into 2017. And you can see how the dots fall off right after the earthquake occurs on the very far left side. And you can see the number of earthquakes falling off. And then there's a blue arrow, and you see the number of earthquakes picking up. The blue arrow is when we put out our instruments to record aftershocks. So that initial drop-off is a function of what could be recorded with the permanent network given the stations. But when we densify the area with more stations, we record more earthquakes, and we record them to lower magnitudes. So that step up is when this arrays went out to record earthquakes. So we get a lot more information when we densify our networks. And then again, we do see what is a traditional drop-off with time in terms of the number of earthquakes after a main shock. But there are periods of spikes where the dots pick up again. So some of those are after the large magnitude aftershocks. So they generate their own aftershock sequence. And some of them, the ones in July and in December at Esmeraldas and Atacamas, are earthquake swarms. And these earthquake swarms were actually triggered by the Pedernales main shock. It took some time for that stress to propagate and those earthquake swarms to happen. But in July in Esmeraldas, there was an earthquake swarm, 210 events, 3 weeks in duration, and the magnitudes of the earthquakes range from 1.6 to 4.5. So moderate to small, but moderate earthquakes are still not teeny. And then in December, there was a swarm at Atacamas, 2 weeks in duration, 253 events, ranging in magnitude from 1.53 up to 5.87. So again, moderate to small, but not so small when you get up to magnitude 6.
when we take a look at that whole aftershock sequence, everything that we recorded, and we just do a density distribution plot to see where are most of the earthquakes happening. Because if you see a lot of dots on the map, it's hard to know really how many, it's just a lot of dots. So if we make a density distribution plot of all the events of all magnitudes, that's what's shown on the left. The real hot colors of the yellows and oranges are high numbers, and high density, and as you go to the reds, lower density. And we see that if we just look at numbers of earthquakes of all magnitudes, the highest number of earthquakes is actually right in between the two patches that slipped within the Pedernales rupture. So the patch that slips in the north, in the first 30 seconds, there's a patch that slipped in the south in the next 30 seconds. That patch in between didn't slip. So it has a lot of earthquakes to make up for the fact over time that it didn't slip. If we only look at earthquakes above magnitude 4, these are the larger magnitude earthquakes, then we see that number of events switches. So we see a lot of events right off the southwest corner of the rupture. And then we see some up by sort of Punta Galera, we see a line of events that goes actually up to the north, actually into a different segment of the subduction zone, and goes right up to that Atacamas and Esmeraldas area. So we see a march up to the northern areas after the main shock. If we make a plot of seismic moment, the energy released, then we see that the most energy released in the sequence in the aftershocks is in the northern areas. So off the northeast edge of the rupture in that location. And it makes sense because that's where some of those larger magnitude aftershocks occurred. This is where 2 of the pairs of doublets occurred. So they released a lot of energy in that region. You know, one thing to consider is how in the past, there was a sequence of events historically that marched up the coast from around the Pedernales area up into the Esmeraldas area. So a concern becomes, is the northern segment been loaded by the main shock of the Pedernales event? We can also look at in the immediate aftermath of the main shock over a 30-day period, there's aseismic energy release in afterslip. And that's what's shown on the right. And if you look at the cumulative afterslip, again, energy released aseismically after the main shock, it's equivalent to 3 sort of magnitude 6.7, 7.0, and 7.1 earthquakes. So that energy is released slowly, but it's actually releasing a fair amount of energy in the immediate aftermath of the earthquake. And on the right, you can see how that afterslip evolves, right? It's not, doesn't happen all at once, it evolves over time. And that's what's shown on the right. So if we take and then look at the aftershocks that are happening at the same time that this afterslip is happening, so make a similar plot. So the dashed lines represent the expansion of that afterslip after the earthquake. The colored dots here are aftershocks that are happening in that same time period. So the one on the upper left is a 1 to 2 day period, and the colors here are time within that 1 to 2 days. So the yellow colors are at the beginning of the 2 days, and as you go to the reds and browns, they're toward the end of the 2 days. And so we can see a relationship in the growth of that afterslip and migration of the aftershocks. So the aftershocks are happening as that afterslip is growing. So that's an interesting relationship to see. And we can see that these doublet earthquakes are also associated with the growth of that afterslip over time in that offshore region. So this is all within the first 22 days after the main shock. The plot on the left is what is an afterslip gradient, and so it's showing where you can think of it as sort of the maximum stress that's being built up, and particularly in the northern one. Again, we know that the aftershocks are migrating with the growth in the afterslip, and we see that very high gradient in the upper circle, the dark colors in the upper right, and then within 10 days of that, we see those 2 big doublets, the 6.7 and the 6.9 earthquake up in the northern region.
So there's definitely, we believe, an association between what energy that's released seismically, energy that's released aseismically, the growth of these afterslip, small aftershocks, and then at the boundaries where these gradients are high, larger magnitude aftershocks happening. So one of the things that we were able to do with this deployment as well is really do a good job locating earthquakes. We had enough information to produce a very good 3D seismic velocity model. And so what's shown in these three different maps is a map of seismicity in Ecuador in the interseismic period, so a period between large magnitude events. This goes from 1896 to 2016, just before the Pedernales earthquake. And these are earthquake locations that were produced by a very nice study that tried to produce or did produce a unified catalog for earthquake locations of mostly magnitudes within Ecuador. The map in the middle is what was produced immediately after the main shock. So when we first record our data, we don't really know what the velocity structure is in the region. So we locate our earthquakes just in a 1D global velocity model. And you can see a relationship between what we record as the aftershocks in the Pedernales sequence to the kinds of patterns of seismicity you see in the long-term catalogs in Ecuador. With a little bit more time and a little bit more effort, we can do a joint inversion for earthquake location and 3D velocity structure, and that's what's shown on the right. And when we do that, we see these clouds and these sort of bands and stripes of seismicity actually collapse really into highly focused clusters of earthquakes. And some of these earthquakes clusters, we know exactly what they're associated with. So my pointer, I don't think, oh, there it is. So this one here and this one here, right in the middle there, that's a subducting Atacama seamount. So the seamount's going down the trench. And the earthquakes are happening on either side of that seamount as it's being subducted beneath the trench. This area right here off the northeastern edge of the rupture, this is where these large magnitude aftershocks occurred. You know, we see that as a persistent zone of seismicity even in the interseismic period. So we think that there's actually persistent structures there that are actually controlling this sort of seismicity. These clusters in here, you know, they're on the south and north end of the rupture. And then we have clusters in here that again are associated also with these periods of areas of slow slip that happen in the region. And a lot of the clusters are actually earthquake swarms that are happening. And I'm pretty sure they're related to fluids that are released. And there's a variety of evidence for that. And then we see these persistent clusters, you know, up in the Esmeraldas and Atacama region as well. So we can also, with this kind of information, we can pull cross sections through the subduction zone area and look at the velocity in the area. And then we associate that velocity with geologic structures. So I won't go into the details here, but what we see is a complicated structure within the forearc. That's not a surprise, but there's a nose right in here in the north that is related to the distribution of the earthquakes, and that will become more apparent in just a moment. But we can get a lot of information in terms of associating structure to locations of earthquakes, and also try to understand the area of rupture in this case of the Pedernales earthquake. So some of the work that we did with the swarm up in Esmeraldas was to look at that in very big detail. So that was an earthquake swarm that happened over about a month of time. And within that month, the colors here again represent time. We can see a migration of the events within that cluster, within the swarm. And we can look at the relationship of how those events are migrating and sort of calculate a rate of migration that's actually consistent with fluids diffusing within those earthquake swarms. We were also able to model, Sandro did a great job looking at focal mechanisms of the earthquakes, and there's a GPS signature that's associated with this earthquake swarm as well. And so it turns out that in these swarms, there was a slow slip event
on a crustal fault. Often slow slip is seen on the plate interface. This slow slip is on a crustal fault that actually is associated with these uplifted, very mafic, very hard old rocks, the Pinion Formation. So these rocks are hard, they form a buttress, there are faults, and the swarm is using that as a crustal fault. There's slow slip, there's fluids moving, and there's earthquake swarms that contain some moderate size earthquake magnitudes. So based on the work that we had done with the Pedernales sequence, again, our international collaboration was able to launch a new project, which we're very much in the middle of doing right now, again, collaborating with IG. And in this new project, it was really looking to focus on high resolution imaging of the Pedernales ruptures, called the HYPER project. We collected data between 20 and 22, which you will recognize corresponds to the time of the pandemic. It was not an easy time to do field work, but again, working with folks at IG, we were able to do it. And this time what we've been able to do is with the red triangles, we have a broadband network that crosses the whole forearc into the foothills to try to image the entire structure of the forearc. Particularly interested in the basement terrains, but also very interesting, we put out very dense arrays of instruments called nodes. So the blue triangles represent 500 seismic instruments that were put in the ground. And the green triangles are another 300 instruments that were put on two transects, one along the coast, along strike, along the down dip edge of the rupture, and then one that goes across the forearc. The blue triangles were all packed near the coast, and they recorded earthquakes, but they also recorded offshore air guns from a marine boat. So all those gray lines represent a boat in the sea shooting off air guns that were recorded into those 500 nodes. So we have a tremendous data set to look at more information in more detail to understand structure in the forearc and the relationship between earthquakes and structure in the forearc. These nodes are very easy to deploy. Many people in the room help with the deployments. They're small. There are 3 component instruments. They record the short period instruments, 5 hertz. We put them out with a 1 to 2 kilometer spacing. These kinds of instruments are really valuable for aftershock studies. We were able to put out 500 nodes in a week, and that includes driving from Quito to the coast and back again. So we really put out the 500 nodes in 5 days once we were in the field. So incredibly valuable for really densifying arrays, for doing imaging, for earthquake studies, and particularly for aftershock studies. So we're just beginning to try to comprehend and work with all the data that we have. But one of the interesting things that we've come up, and this is work that Stephen Hernandez is right now in the process of working with others to get submitted for a publication. But we were able to record a magnitude 5.8 earthquake with this dense array up near Esmeraldas. And so once again, thinking of this as an earthquake sequence where there's not just a main shock, but a series of aftershocks that happens after that event, what we see in this case for this earthquake sequence, again, there's GPS data and it shows evidence for slow slip. This earthquake occurred on the plate interface, so not an upper crustal fault. What's shown in the upper right is events recorded between January to November 22. And in the box, the rectangle where it steps up steeply, that's this Esmeralda sequence. The next box down shows the earthquakes that happened between March 27th and May 11th. The colors are color-coded by depth. The circles correspond to magnitude. The dots are individual earthquakes, and the black line is the cumulative number of events. So what we see is this sequence happened very quickly. Most of the earthquakes, like 50–60%, are actually all within 24 hours. And then there's some residual earthquakes that happened. The one on the bottom is just basically 24 hours. So most of the earthquakes, most of that energy was released in this sequence within 24 hours. So again, the circle sizes in the bottom are magnitude. The
The colors are depth, and the black dots are the cumulative number of events in 24 hours. And so here again, we actually see two pairs of doublets that happen. So in very close proximity in time, larger magnitude events, the same kind of doublets that we saw within the Pedernales sequence. On the bottom is a density plot where we see the black shows really where most of the earthquakes happened. And we see a strong velocity discontinuity on that subducting plate beneath basically the coast ranges. And again, this lines up with that line of earthquakes we saw in the Pedernales sequence. So we think there's a persistent structure that takes the rupture from the Pedernales and links it up to the north. And we'll look at that more carefully as we continue to look at the data that we have. This was a moderate sized earthquake. I think everyone understands that subduction zones host the largest magnitude earthquakes in the world and can be quite destructive. We don't always consider that moderate magnitude events in subduction zones can also cause damage. So this earthquake sequence, we had sort of two pairs of doublets that were moderate magnitude earthquakes, did cause damage within Esmeralda. So it's something to take account of when we think of hazards within subduction zones. So this is a map that I'm sure many people here are familiar with. It's a map that came out of that unified effort for that unified catalog. It's a map in Ecuador of the magnitude 4 and greater earthquakes between 1587 and 2009. So obviously you see earthquakes in the coastal region. Obviously you see historical earthquakes and more modern earthquakes within the Sierra, within the Inner Andean Valley. These kinds of studies that we've done through this international collaboration, they've significantly improved what we know about subduction zone seismicity, simply because we had a lot more instruments out. We could record a lot more earthquakes, so we get a lot more information. So these instruments were out. It was a temporary deployment. They were out between, sort of 15 months. Densification of networks for permanent monitoring really improves your ability to sort of understand earthquake sequences and do a good job with looking at earthquake hazards within a region. That would be true in the coastal region. It's certainly true within the Sierra as well. So when we think about seismic hazards, again, not my work, work by other people, and you look at seismic hazard models for Ecuador, people who do this work, they make different assumptions to look at estimates of peak ground acceleration within some sort of a repeat period. This is a very nice study. It does it in a lot of different ways, but you see, regardless, that the seismic hazard is in the coastal regions, and some of it, in some models, all along the coastal regions, and others preferentially perhaps to the north and then in the Sierra. Big cities, Esmeraldas is obviously a very important city for the country in terms of what infrastructure is up there. Obviously Quito, Guayaquil. So as people think of these hazards models, one thing that I think is shown here in Ecuador is we want to consider the moderate earthquakes as well and their potential for damage, not just the large earthquakes. And that certainly implies in lessons learned from the 7.8 earthquake in February in Turkey, if we understand that earthquake sequences and the importance of understanding where the hazard is, and then the populations at risk, the building codes and the enforcement of this building codes. It's obviously all really linked together. So my last slide is thinking, to be forward looking, I think tremendous strides are being made here in Ecuador to understand earthquakes and seismic hazard. The work being done here in Ecuador is actually contributing to our understanding of these really damaging zones around the world. But as we think going forward, where are we missing information? Where can we make the next significant advances? And I think the really big ones are offshore instrumentation. The OBS we had were critical. You have earthquakes offshore. You need to be able to have instruments in that region. So in Ecuador, doing offshore work, permanent monitoring is not easy, but the amount of information you would get is really substantial and beneficial. So even 2 or 3 offshore monitoring stations, seismic GPS would make a huge difference. Always densification of networks helps.
enhanced rapid response capabilities. Our work, we were out within 2, 3, 4 weeks. You want to be out within 24 hours if you can. There's tons of information that you miss if you're not. These nodes really increase your ability to get to the field fast and get instruments. So I think enhanced rapid response capabilities will make a really important for any country, anyone doing this kind of work. Moving forward, our data volumes are huge. So everyone is employing and investigating machine learning capabilities. There's still a lot of work to be done to understand these models and to validate them, but that is the way to go. And then earthquake relocation and validated 3D velocity models because it's really important to get high precision earthquake locations. The other way to go, obviously, is early warning systems and public awareness. That's huge when you go to mitigate the risk, that the hazard you can't get away from. Then the other aspects are these after action reviews of significant events and event responses. You know, everyone's it's sort of a panic time when you're in the middle of responding to an event. By the time you're finished and the next one starts, you're like just trying to recover and get your life back. But taking a moment to look at what happened in past events and responses to those events is really valuable in terms of preparing for the next ones. And then fold that back into sort of this model of continuous improvement and monitoring, management, and response, because it all goes together. That's my talk. Gracias, Ann. Vamos a invitarle a la doctora Susan Beck que venga y nos comparta. La charla que nos va a presentar Susan es visualización sísmica a multiescala de la zona de subducción de Ecuador, colaboración con el Instituto Geofísico. La doctora Susan Beck es profesora de la Universidad de Arizona. Ella tiene mucha experiencia en sismos de subducción en la costa de Chile, Perú y también en Ecuador. Es autora del paper sobre el sismo de 1942. Gracias, Susan. Well, thank you very much, and thanks for hanging on. It's been a wonderful day, a great celebration, and I really appreciate being invited, and it's a real honor to be here. I think Anne did a great introduction of how important the international collaborations have been for us, and I'm somewhat of a newcomer in that I started working with IG about 7 years ago in 2016, and it's been really a highlight and a wonderful experience. There's so many great things going on. So what I wanted to do was talk a little bit different direction, and that is talk a little bit about a bigger tectonic framework and the kinds of things that you can do with data, both permanent and temporary seismic deployments. And these things will grow as you get more and more data, and you can hone in on details, but you need kind of a framework to get started. And we've tried to get as much out of the data as possible. Anytime you get funding to work on things, you want to try to do as much as possible. So I'm going to talk a little bit about how I think we're in the process. A lot of this is ongoing work, new stuff, in trying to understand the whole subduction process from the coast to the arc as a system. And you're all more familiar than I am probably with the tectonics, but we've got the Nazca plate subducting under Ecuador. It's a fairly young plate as subduction zones go. There's some fracture zones that break it up. And then there's the Carnegie Ridge, which is a ridge that gets talked about a lot in the international community because offshore work shows that it has oceanic crust about 18 to 20 kilometers thick, and normal oceanic crust is about 8 kilometers thick. So what happens when you subduct a ridge? And there's many ridges in the world being subducted. Well, the things I want to talk a little bit about today are some of the questions you can ask, and you can come up with your own, but what's the geometry of the downgoing slab? Can we see hydration and fluids coming off the slab?
Can we map out partial melt zones or crustal storage areas or plumbing in the arc? And I'm going to just give you sort of 3 different quick vignettes. I know it's getting late. 3 parts to my talk, sort of what we can do with seismic tomography at multiple scales, imaging the shallow subduction interface, and then the crustal magma storage in the arc. And that is the one part that's published, and a number of you are authors on that paper. But in these studies, we're going to be using a lot of these seismic stations. The colors are just different things they recorded, doesn't really matter. But there's a lot of stations along the coast and a lot of stations in the arc, and it's allowed us to put a lot of things together. So the first thing is a really large scale tomography that we've been doing for all of South America, but we were able to add in a lot of data from Ecuador, a few stations from Southern Colombia. And this is just a map slice of the tomography. The color scale is plus or minus 5%. So blue is fast and red is slow. And this is a depth slice at 350 kilometers. And here's the Nazca slab in blue because it's fast, and a gap in the slab, and it picks up again. And basically, we're able to map out a couple of tears in the slab. And these have been seen in other studies by other people, but in this case, we're able to put it together all in one study. And so this tear in particular starts at about 200 kilometers and goes down. Sometimes it's easier to see these things in cross section. And I don't want to go through each cross section, but some of them you can see a nice slab going down. And then in others, there's just no slab. And we've got enough data to show that that's real. We're not just having poor resolution in that case. But if you're like me, trying to see all this in 3 dimensions is a little bit tricky. So we've tried to make a 3D map here. This is north arrow going here. Here's the Carnegie Ridge coming in, the Grajava fracture, and then the slab going down to about 500 kilometers. And so again, people have seen different tears in the slab, but we know the slab is continuous under Ecuador. There's a big tear or gap in the slab below 200 kilometers near northern Ecuador, southern Colombia. And then another one right here coming in that follows roughly the Grajava fracture and maybe related to the different ages of lithosphere on either side of the fracture zone. Well, this is a rather large scale picture, but it does show us that at least below 100 kilometers, the slab is not flat, and we've got some tears. But probably of more interest is if we can look at the upper 100 kilometers. So we start with this large scale, and then we add in local and local travel time data from the IG network for about 10 years. This, of course, is what really is controlling this inversion, is all the data that you guys have. And then surface waves in the form of ambient noise. So you'll see this term joint inversion a lot, where we try to put in a lot of different kinds of data. And if we can fit all the different kinds of data, it tends to give us a little more confidence in the model. So again, here's the stations we're using for this study. It's and again, this work is all in prep or getting close to done, but it's not published yet. And just say a couple words about this joint inversion. We use earthquakes from far away. We use local earthquakes and then the ambient noise. And the result from this is a P-wave model, S-wave model, and a VPVS model. And the ratio of the P and S-wave velocities can tell us a lot about fluids or partial melt. So I tend to get excited when we can get both P and S waves in models. So as Ann said, when you do some of this tomography with local earthquakes, an outcome is earthquake locations that have been located in the 3D model. And this is just a little bit larger scale than Ann showed, because we're going all the way through the arc, not just in the forearc. This top map, it's hard to see, but those are all the crustal earthquakes or less than 50 kilometers. And below are slab events that are greater than 50 kilometers. And here's a few cross sections so you can kind of see what things look like. This bottom one is sort of the Peru flat slab as it comes into Ecuador.
This is kind of where the Carnegie Ridge is going down. And this is the northern end of the Carnegie Ridge. And we know earthquakes don't go all that deep here. This is a well-known cluster of slab earthquakes here. And the line shown is the slab 2.0 model that's often used as a reference. But we're using all this data. I won't read the numbers to you, but it's a huge amount of data. And there's still plenty more data that Ann talked about that we recorded 2020 to 22 that's not in this yet. So it's really going to be, I think, one of the best, in the end, one of the best tomography models at this scale of a subduction zone. So what do we get out of this? Well, we get a 3D model of VPVS and VPVS, as I said, and this just shows a slice at 20 kilometers. So the triangle, you can see the arc, the forearc out at the coast, and you can see a lot of different colors. So for the velocities, blue are faster velocities and red are slow, and there's numbers on them, and we can get absolute velocities, so that helps us interpret things. And then for VPVS, blue is low VPVS and red is high VPVS. And there's a lot of anomalies that stand out. For example, there's high VPVS along the coast. The central part of the forearc at 20 kilometers is lower. And then we see some high VPVS in the arc. And we would interpret those two differently. Along the coast, we think it's fluids coming off the slab and hydrating the very coastal part. But in the arc, we think that it's probably partial melt, some sort, and not so much. It might be fluids, but because of the arc. So there's a lot of interpretation that can go into this. But if you have both P waves, S waves, and VPVS, you can say a lot more about the interpretation. And again, with these 3D models, you can do a lot locating earthquakes. So you can also speculate. And those of you that know me know I like to speculate a lot. So I'll just say it up front. But one thing we noticed was the Carnegie Ridge is coming in, and it really seems to be under this region that's hydrated. And so either it's the thick oceanic crust of the Carnegie Ridge might be releasing fluids, or the sediments on top. There's reported about 500 meters of sediment, which we know would release some fluids. But then the hydration stops. So does that mean that's where the edge of the Carnegie Ridge subduction stops? We know it doesn't go all the way under the arc because if we understand anything about geodynamics, it would make the slab shallow or flat and shut the arc off and squeeze off the mantle wedge, and it hasn't done that. So these are just some speculation and things you can begin to think about when you get these kinds of models. And if you like looking at cross sections, here's a few cross sections. These are VP, VS, and VPVS along the bottom, and it's cross section B and D. And again, when you look at this scale, you see that the basement under the forearc is pretty fast velocities. You see the hydrated forearc that I've mentioned. And then under the arc, you see some very low velocities and high VPVS, really in the upper 30 to 40 kilometers. In cross-section D, it almost looks like you could see things moving up if you squint. But the other thing that you might notice too is there's clusters of earthquakes associated with the edges of these low velocity zones that I don't know exactly what that's telling us, but I suspect it's telling us something about that magma movement up. So finally, just in terms of trying to put it all together in our speculation about what we might be seeing is Carnegie Ridge is coming in, but not too far. It's releasing fluids. So we get this hydrated forearc. We've got some high velocity basement, which makes sense with the oceanic accreted terrains. We can't be sure exactly what terrain it is, but something like the Pinion with oceanic plateau and material. And then the arc
it looks as though that crust has been modified, and it looks a little different in the lower crust than it does when you get into sort of a good old continental crust. So that's one scale where we've gone from tomography from the surface down to nearly 1,000 kilometers. But what we're really excited about are these nodal seismometers that Anne mentioned that we could put out. And there was a line put out here along the coast with about 150 nodes, and then later about 500 total, but along this line, probably closer to 300. And these were put out with spacings very, 2 kilometers apart, 3 kilometers. So I'm a broadband seismologist. So what do I do with node data? I try to turn it into a broadband sensor, right? Because then I know what to do with it as a first cut, right? So the first thing we wanted to try, and people have done this in other places, is use them for receiver functions. I used to get excited when I had broadband stations 20 kilometers apart to work with. But you can imagine now when we've just got a few kilometers. So maybe you could go to the next slide. Yeah, so these high frequency sensors have a central peak at 5 hertz. That's pretty high. We need to get energy in the sort of 1 to 5 second range and use teleseismic events. So this is a, whoops, now I see if I can go back. Okay, this is, whoops, okay. This is an earthquake record section, distance versus time along this south to north line. And this is a teleseismic earthquake from Chile, a magnitude 6.1 at a depth of 10 kilometers from November of 2020. And this was recorded, this example is with the Fairfield nodes, the first deployment. And we removed the instrument response to try to get into that 1 to 5 second range. And then we filter it between 0.2 and 2 hertz. We try a lot of filters, but that one seems to work. And this line is the teleseismic P wave. Well, we can use data from about 8 or 9 of these events that got recorded on different sets of data to do receiver functions. And what that means is we're looking for P waves that convert to S waves. And anytime you have a discontinuity, might be the MOHO, it might be the base of the basement, anywhere, you get a P wave that converts to an S wave. And what we can do is highlight those or identify those with some processing, and we'll be able to find maybe the continental MOHO, maybe the top of the oceanic crust, maybe the oceanic slab MOHO, depending on what's there. And the data can be messy, but we can find these discontinuities. Doesn't give us anything about seismic velocity, but we can find discontinuities. So that's what we've done with this data. Oops. Okay, maybe you could go to the next slide. Thank you. We've processed it and just looked at this line from south to north. So here it is from south to north. This is time, 10 seconds. And you can see these sort of arrivals in red or blue that are coherent along the coast. Now you're looking out offshore and the oceanic slab is coming down under you. And what we think we're seeing is an increase in velocity at the Nazca slab MOHO right here. And then these blue arrivals that are a decrease in velocity are related to the top of the Carnegie Ridge. And then this is probably the base of the accreted terrains. But right in here is going to be the actual plate interface. Now, this is time. We really want to get it into depth. So we've got to migrate it, much like you would do with exploration data, right? Did I get the next slide? Thank you. So on the left is a migrated, what we call common conversion point stacking. It just means we take a velocity model, in this case from the ambient noise, and migrate it. And then we plot it in colors. So red again is a
is an increase in velocity with depth, and blue is a decrease. And if this is a slab moho, and this is the top of the Nazca slab, we now have it in depth. So we can see that that distance is about 20 kilometers. It decreases to the north. This is that little kink in the line. And this is just a color cartoon of what might be happening. The slab moho is here, the Carnegie oceanic crust. And then this stuff on top, this top blue line, is maybe, again, speculation, some underplated material or sediment, but maybe the top of the Carnegie Ridge has been scraped off and is getting underplated. Again, this is work in progress, but the amount of resolution you can get here is unbelievable. And this is just, the beginning of trying to use all this nodal data for a way to map out the plate interface. And of course, that was the plate interface for where the Petronalis earthquake happened. Okay, so moving on, I now want to move to the arc, because this was a really fun study for me with many of you. I learned a lot. And we published it in a special issue that several of you were editors on. But we took data from the arc. You can see stations here. I know you can't see them very well, but the volcanoes are the upright triangles, seismic stations are the inverted triangles. And we took receiver functions like I just showed, but then we added in ambient noise data to get a velocity model, so that we didn't just have discontinuities, but we actually had absolute velocities. Next slide, please. I don't know why I can't advance it from here. Thank you. So this may look familiar to many of you, but here's our map, and here's some cross sections through the arc. And I just plotted a few of them, but like A to A prime. These are velocities now. You can see the scale goes from 2.5, I think, to 4.5 roughly, shear wave velocity. So these reds are really low. And right off, they look too low to not have some partial melt at the depths that they occur. So these, right off, you might speculate that they're magma storage regions, but you want to do a little bit more. And you can see that some, there's several of them. And again, we've got some volcanoes plotted on top, but we honestly don't know if the material goes up vertically. And you might notice Cotopaxi has really slow crust, but it doesn't have a really red area. That was one I was sort of expecting something in the mid crust maybe. And then the lower crust has different kinds of velocities that we can try to interpret. Next slide. Thank you. So one of the things that I've been quite interested in is if we have seismic velocity, can we calculate partial melt? And of course you can do it. The question is, how good is it? But what we did, if you look at these 1D velocity models beneath different volcanoes, you can see that several of them have these major low velocity zones. And in the literature, if you assume a composition, and we assumed a different composition for the Western Cordillera and the Eastern Cordillera, and some densities, then you can calculate the partial melt you would expect from these different compositions as a function of seismic velocity. And that's what's plotted down here, partial melt up to 20% and seismic velocity. So you get these curves, these theoretical curves that you can calculate. And there's debate about how good they are and how you should calculate them. But anyway, and then we take these velocities and go over from the velocity axis, and we find that we're in around 5 to 14% partial melt at depths between 10 and 19 in these red zones that we consider the magma storage zones. So it's not pure magma, it's just some partial melt or a mush zone. Sometimes people call it, with a mix of crystals, but it's quite exciting. We've been able to do this in some other parts of the Andes as well. Okay, thank you. So just, going to a quick interpretation. I talked about a lot of this, but one thing I didn't talk about was in this cross section B to B prime, the lower crust looked quite different. And so somewhere in here may be the boundary between the accreted terrains and the
South American continental crust. And then at the base of the crust, and we did map out the MOHO, we see these zones of mafic, probably mafic material, high velocity, that may be showing us some of the partial melt. And again, we consider these sort of, a first cut of this kind of thing. And I think you guys are really, in a great position to do more of this kind of work in the future. Next slide. So I'll just sort of end here. I probably talked a little too fast, but at the end of the day, it's nice to get on with it. So I just hope that I've shown you a little bit about what can be done with seismic data, both today and in the future as techniques improve, both permanent and temporary stations. You still need a lot of permanent stations for real-time monitoring, but there's a lot you can do to understand all the tectonic processes at multiple scales. I've shown you a lot of different scales. And just in thinking about going forward, I'll reiterate a little bit of what Ann said, and that is the potential for machine learning to detect events. When I think of the 10 years of PNS wave picks that we used, I shudder at the amount of time and energy it took to pick all those. And of course, machine learning is still in the early stages, but it does seem to have some potential in the future. And then, of course, offshore observations are critical, but I also see a lot of potential for trying to look at the deeper plumbing system of the volcanic arc. And that's a topic that people are interested in all over the world in terms of how this happens. We know these aren't the places right at the surface that erupt, but how does it come up? Where does it store? Are there storage zones? And potentially, although we can't do it with this, can you get at the timescales it takes to move up? So I'll just stop by again saying thank you. This ongoing collaboration with IG has just been key for me. I can't tell you how much fun I've had, how much great science we're able to do. And also, I think one of the key things is training the next generation of scientists. And you guys are in a great place to do that. Thank you. Why do you have to stop it? Like, why do you think you have to stop it? I've never thought about it. I think that was why. Yeah, I think it's a really good question. I can't actually answer your question in terms of why we have them, but it is something that I think and Stephen was one of the first people to actually pick up on it after the Pedernales, because he was watching in that first 30 days all the events. So I think it's something that Stephen picked up on and observed. People have seen it. People are starting to see it in actually a fair amount of places now. It's like we didn't see slow slip. Now we see slow slip everywhere. There was an earthquake doublet that happened. I think it was reported on in the conference that you had here a year ago, but it was in Cascadia, actually in the Mendocino Triple Junction area. The doublet was such that, and the distance between the events and the receivers, that they actually didn't really see it first. The second one actually came in first and overwrote the first one. It took them a while to actually realize there were two events. So, the more you look, the more you start to see these things. And so
people are really starting to think about earthquake sequences and not really main shock aftershocks, and viewing this as sort of a, basically, an evolution of the stress release from events. And so, I think an important thing is, again, as people begin to think of seismic hazard, and we've seen this actually, unfortunately, in a lot of events, is the extent to which, and this may be something to be thinking about here in the Inner-Andean Valley, that you have fault systems and that a rupture can jump to another segment. The New Zealand earthquake sequence is a really good, example of that. And starting to really think about the evolution of these events, these sequences over time. So I can't answer why we have them. I don't know the answer, but just more to think about and worry about. Muchas gracias. Jeff. En la parte de Vila, usted dijo que avanzó 16 kilómetros en 8 minutos. Eso es una velocidad de 90 kilómetros por hora, ¿sí? Es más rápido que mi vehículo. This is a question for Susan. If you look at the large earthquakes and the focal mechanism, you have that in the northwestern part of South America, the focal mechanisms of the plains are dipping southeast, and the slip is more or less southeast in that area. And if you go around the further, the more or less 5 degrees south, and when the South American coast is the alineation is southeast or west, southeast as well, then the large earthquakes over there are they have a dipping plane going northeast. In the other, and in the north you have a southeast dipping plane. So, and these large earthquakes are moving 5-6 meters in slip motion every large earthquake, and it has been happening over a million of years. You have not an extension because the plate is moving like this and it is not like this, and if you have a tear, you will have to have something moving apart, but it's actually converging the plate. So have you tried to think about not the tear, but the bending in the lithosphere related to the fact that you are having this factor, which is the shape of the South American plate governing the way the stretches are being distributed north and south of this 5 degrees south edge where you have the turning point of South America. The kinematics of those tears, I think the next step would be to try to maybe reconstruct them and pull them out. The thing that I can say is that we can't see fast velocity material there. And of course, we've looked very hard at the resolution to make sure that it's not, which is not sampling it. So I haven't looked that closely at the slab focal mechanisms, which I think you probably have looked at them. You've done a lot of work in this area, way more than I have. It sounds like you're suggesting that it would be hard to open up a tear.
Yeah. Yeah, it's a fold, it's connected. To us, it doesn't look connected. Now, maybe if we get higher, higher resolution, it might look that way. Right now, we have in that region of the tears, we have about, our nodes in our tomography are about 30 kilometers apart. So we're not going to see things higher resolution than 30 kilometers for sure. But it doesn't seem like there's high velocity material there. Now, for that shallower slab, tear or whatever bend, I think there is a lot more data to do a more detailed tomography there with smaller node spacings. But it's definitely a good point. I guess I would think if the slab is folded, that we would still see it, the lithosphere. I don't know, you want to comment on that, Ann? I think depending on the geometry, you might actually get a complicated sort of imaging artifact. So it would be something to actually think about the ray paths that you would get if it was like folded, what might happen. It's definitely worth thinking about. That you are questioning and asking during the scientific question of this. One is the Carnegie Ridge, okay? But just below the Carnegie Ridge, there is the Halva suture zone, where you have a crust, you have in contact a crust that is like 25, 28 million years to the south and only 12 to the north. And this is being subducted, so it's a very young crust and older than that crust. Again, slipping in the direction of the Nazca subduction. And that including the fact that you have this it would be while Nazca played this conversion against South America, you have this convexity, which is again putting some or a lot of stress on that suture zone, and of course on the plates that are rheologically different. So I think that is another point of interest that you may want to look at, just 100 kilometers south of No, because it is subducting outside the Guayaquil Gulf. Now, and then it's going down, but then in the first 100 kilometers, you will have that, and that's where the flat subduction started as well. And also, that could be thinking about hazard, for instance, a very strong, I would say that feature where you can start or stop the propagation of large earthquakes, no? Because you have this, not only the bending, but also you have the very different, actually you have a 500-meter step just because of the age of the so a larger earthquake that passed or a different earthquake that release all the strain in between the 1906 southern termination and this thing is possible related to this situation that you can see, and this is completely could be look at in the first 100 kilometers. Bueno, entonces quiero agradecerles a todos por estar aquí. Esta noche van a viajar a Estados Unidos Susan y Ann y Jeff. No, entonces, para no ponerles mucho
3 a esas con su horario, ¿no? Creo que vamos a terminar esta sesión, no sin antes agradecerles a todos ustedes el acompañarnos a nosotros en el instituto en esto que es tan sentido para nosotros, ¿no? El celebrar 40 años, ¿no? Desde los, como dije al inicio, desde los sueños que se tenían para formarle el instituto, desde el empuje que nos dieron los fundadores y los esfuerzos que seguimos haciendo para seguir manteniendo ese legado. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Dan, muchas gracias, Susan, y muchas gracias, Jeff, y a todos ustedes.